Bueno, preguntas rápidas. Hola, buenas tardes, buenas noches para algunos, buenos días para otros. ¿Se oye? ¿Se ve? ¿Se oye y se ve? No lo van a creer, pero no hemos podido resolver los problemas del streaming en estas 2 semanas. Me ha estado ayudando un chico maravilloso desde Uruguay, que hizo incluso un ticket con Camlink, la empresa que hace la tarjeta, que es la interfaz entre la cámara buena y las máquinas que no estoy usando una webcam. Así que se oye, la pregunta es, ¿se oye bien? ¿Se ve bien? ¿Podemos seguir? Estoy esperando que digan algo con, en el chat, que es un lío. Ya les he dicho que el chat sube y baja, solo luego aquí es un poco absurdo. Y lo tengo que ver a través del programa de streaming, porque si lo veo en YouTube hay un retraso enorme y me veo retrasado. Bueno, ¿se oye bien? Se oye bien. Bueno, Gaby Salmón, hola. A ver, dije que quería yo empezar a hablar hoy con algo de música porque, eh, como ustedes saben, como alguna gente que me sigue sabe, tengo una cercanía muy grande con la música, fui músico, amo la música, vivo encuentro mi razón de ser muchas veces en escuchar música, me mantiene cuerdo, me parece esencial, vaya. Y los músicos lo han estado pasando tremendamente mal en el confinamiento y en el, eh, en la pandemia en general. Los músicos, no me refiero a los músicos que son millonarios, que ustedes conocen, Alejandro Sanz y Miguel Bosé y Julio. Esta gente que tiene muchísimo dinero y que si deja de trabajar 2 años, no lo resiente siquiera su cuenta bancaria. Y esa no es, además, no es una música que a mí me gusta en general, la música que tiene éxito comercial. Obviamente hay cosas maravillosas, pero a mí me gusta más la cara B de Internet, donde están los músicos que viven porque trabajan 4 o 5 días a la semana, van de pueblo en pueblo, de bar en bar, de pequeño teatro en pequeño teatro, y se van ganando la vida como se la gana cualquier trabajador. Aunque sean algunos de ellos famosos, siguen viviendo de su trabajo, siguen viviendo su trabajo cotidiano. No viven de la venta de discos. Los discos, los CDs, que ahora ya no hay, ya no, prácticamente no se venden, pero por un disco recibes entre 1 y 2 euros. Y si vendes 1 millón de discos, vendes 1 millón de euros, le debes como un dineral a toda la gente que está a tu alrededor. Pero aproximadamente se daba 1 euro por CD. No es nada. Las fracciones de céntimo que reciben cada vez que los escuchamos en Spotify son casi ofensivas de no sé, claro, los que los escuchan varios millones de veces, a Taylor Swift lleva unos excelentes ingresos, pero a la gente a la que le escuchan estaban unos amigos míos, amigos medio conocidos que he tenido relación con ellos, se llaman The Lowest Pair, que son fantásticos, un dúo de banjos con Kendall Winter, que tiene una voz maravillosa. Estaban encantados porque una de sus canciones iba a alcanzar las 100,000 reproducciones en Spotify, que probablemente les representen $120, que no es nada, o es comer un día y pagar el alquiler. Entonces, a raíz de eso quería hablar de música y hay algunas preguntas sobre música que me hicieron y que me dan pie para echar un poco el rollo. Que finalmente, pues, los que están aquí apuntándose, y si veo, permíteme un segundo, hay 66 personas apuntadas. Muchas gracias a todos. Antes de empezar, una cosa muy importante. He estado viendo lo que he hecho en los últimos 2 streamings. Por responderles a todos, a veces voy demasiado rápido con preguntas que merecerían más atención. Necesito centrarme, si no los puedo responder a todos, me van a disculpar, si me salta alguna pregunta, trataré de ponerla para el otro streaming, pero quiero abundar más sobre las cosas que me parecen relevantes, luego paso por encima de cosas relevantes de manera muy, muy rápida. Me acuerdo del caso de que me preguntaron si Hitler era católico o no, y es que esta pregunta tiene es una cebolla que tiene muchas capas. Si dices que era católico, entonces el catolicismo tiene la culpa del nazismo o el nazismo se identifica con el catolicismo, y no. Pero si dices que no era católico y era ateo, te pasa lo mismo. Ah, claro, Hitler era ateo, todos ustedes los ateos son nazis. Este tipo de razonamientos imbéciles, profundamente imbéciles, pero que están dominando gran parte del discurso, desafortunadamente, en todo el mundo, que son parte de la culpa del populismo, del posmodernismo, del relativismo,
y del acudir a la emoción y no al pensamiento. Estoy viendo mensajes, me pregunta Daniel Lepre, sí, muchas gracias, pero luego voy a entrar a los de allí y voy a ver primero algunas cosas que me mandaron ya por el correo electrónico que tenemos aquí, que vamos a poner para que ustedes se acuerden que ahora ya no, pero para las próximas ocasiones pueden, por supuesto, hacer sus preguntas en el Rey va Desnudo, cosas que sabemos, @gmail.com, rvdsqs@gmail.com. Bueno, Gabriela Salmon, mi querida Gabriela, me pregunta, en este 2020, ¿rock and roll is dead? ¿El rock and roll está muerto? No, pero creo que idealizamos mucho el momento en que el rock and roll o el rock creíamos que estaba muy vivo. Y se nos olvida que te pasaban más a los Archies cantando Sugar Sugar en los años 70 que a Deep Purple o que a Rush o que a los Who. Te ponían más ese pop absolutamente lelo, bobo, que prácticamente no trascendió, que dejó 3 o 4 canciones ahí atrás que recordamos con algo de cariño, quizás adolescente, pero que era malísimo y llenaba la mayor parte de las horas de la radio, que era lo que teníamos entonces, era la radio. Cuando en los años 80 nos salvaba la vida Boston o Queen o Electric Light Orchestra, en la radio nos pasaban música disco 24 o 22 horas al día. La música disco era el reggaetón de los años 80, para los que no estaban vivos en ese momento. Era menos sensual, menos directa, no se perreaba así. Al final la gente acababa en la cama, pero no era tan directo. Pero era el equivalente, la moda, la música disco, y había millones de cosas de música disco horrorosas. Y luego te ponían una canción de Queen, te ponían una canción de Boston, te ponían una canción de Texas, de Charlene Spiteri, y tú te sentías agradecidísimo, pero no idealicemos. El rock nos daban muy poco rock, los medios de comunicación en general. Incluso MTV, que fue el gran momento del rock por los vídeos, tenía una cantidad de basura espectacular. Y hoy pasa exactamente lo mismo. Simplemente el espacio del pop, que antes era lo que nos molestaba, el disco, ahora está ocupado por el reggaetón, está ocupado por el hip hop, y está ocupado por el trap, y está ocupado por estas canciones. El otro día comentaba yo, me dio mucha risa. Yo veo mucho los vídeos de Rick Beato porque te permite profundizar en una serie de cosas de música contemporánea. Y Rick Beato de pronto estaba analizando las 10 canciones más reproducidas en Spotify, y varias de ellas tenían la misma progresión armónica. Era una falta de originalidad aterradora, y todas tenían más o menos los mismos instrumentos falsos y estos percusiones grabadas y tal. Y decía pues, que no es posible que todas tengan las mismas, era 1-4, 1-6 menor, 1 mayor, 6 menor, 4 mayor, 5 mayor o algo así, la progresión armónica que se llama. Excepto la más oída, que era de Cardi B, que no tenía ni progresión armónica, era si bemol, si, do, y si bemol, si, do, y es toda la canción de si bemol, si, do. Parece una broma cuando uno decía ese piano para el reggaetón que tenía solo 2 teclas, Cardi B ya usa 3. Entonces el rock yo creo que está vivísimo, pero hay que saber dónde está. Y el rock está en la cara B de internet, el rock está en el rock de raíces, el rock está, vayan a ver Jamming the Band. De todas las 10 canciones que puso Roberto ese día, yo me acuerdo, solo me gustó una, que tenía un sabor a los 80, a la onda neorromántica bastante profunda, pero que bueno, por lo menos era música, por lo menos usaba instrumentos reales, no era todo sintetizado, era hecho con idea musical. Hay un anuncio de unos tipos que te dicen, no necesitas saber música, no necesitas saber teoría musical, no necesitas conocer el do por lo redondo, y puedes hacer música con este programa. Y te venden un programa para hacer música. Y dices, tú vas a hacer rítmica y le pones un bajo, y en la propia máquina va decidiendo qué armonías utilizar. Pues está muy bien, pero no me parece música. Yo prefiero al que toca la guitarra y se equivoca. Yo me acuerdo mucho, un amigo mío que un día escuchó algo del Larkin Poe cuando eran muy jovencitas, me dijo, Dios mío, pero ahí desafinó la mayor, Megan. Y le digo, sí, y dice, no, nunca, ¿cómo desafinó? Pues ya tú estás acostumbrado al autotune, y Megan desafina porque está cantando de verdad, está cantando sin autotune. Larkin Poe está produciendo sus propios discos, están haciendo rock de raíces extraordinario, se producen sus propios discos, hacen su propia música y no usan el autotune. Y si hay imperfección, la imperfección es parte de la perfección de la música. Dijo Beethoven, no dije yo.
fallar una nota es irrelevante. Hacer música sin emoción es una tragedia. Entonces el rock está perfectamente vivo, pero hay que saber dónde buscarlo, hay que saber dónde está, hay que buscarlo, y no solo entre los viejos, entre gente tremendamente joven que está haciendo rock. Larkin Poe son un buen ejemplo, The Accidentals son otro excelente ejemplo. El otro día ponía a dos chavalinos, no me acuerdo cómo se llama él, pero ella Sally Sherlock, tiene 15 años, está haciendo una música extraordinaria y es una persona que no necesita el autotune. Me pregunta también Gaby, el COVID, el encierro y la música, ¿qué es lo que ha salido tan mal? No entiendo la pregunta, si me la puedo repetir luego, te lo agradeceré. Me dice también, ¿es TikTok una plataforma activista y el pop coreano la nueva música de protesta? No. TikTok es lo que es un juguete extraordinario para chavales, muchos de los cuales muestran un talento extraordinario. Yo he visto cosas verdaderamente admirables de producción, pero de producción ya con el teléfono, no de producción de vídeo grave hecho en TikTok. Hay cosas muy inteligentes, hay gente muy talentosa, hay gente más aburrida que chupar un clavo, pero no es una plataforma activista como tal. Puede serlo. Toda plataforma es activista. ¿Es YouTube una plataforma activista? No. Yo la uso como una plataforma activista, por supuesto que sí. ¿Y el pop coreano, la nueva música de protesta? No, el pop coreano es un producto comercial que se puede usar como música de protesta, sí, pero todo el fenómeno del K-pop, todo el fenómeno de las idols que era antes, etcétera, es un fenómeno que tiene rasgos comerciales que no lo hacen que se pueden volver genuinos, pero que en su origen no lo son. Yo me acuerdo de un amigo, ¿no?, en lo que hacía con las chavalinas que cantaban metal, que eran baby metal. Yo las oía y decía, lo hacen bien, pero está todo tan tremendamente ensayado, está tan tremendamente desprovisto de espontaneidad que no me dice demasiado. Y me dice, esto es lo más importante, ¿cuál será el futuro de los conciertos y las discotecas en esta nueva normalidad? No lo sabemos. De momento se están haciendo muchas cosas en red. Yo siempre que puedo veo streamings, veo pagando streamings de estos músicos que necesitan sobrevivir, o les das, o te dicen que danos una propina y les mandas 20 euros en PayPal, o 30 euros, lo que puedas en el momento, ¿no? Estoy viendo mucho streaming, hay festivales enteros que se han hecho en streaming de música, sobre todo de folk y rock de raíces y blues y este tipo de cosas que me gustan a mí, y están empezando a hacerse conciertos en vivo, pero con muy poca gente, y la cuestión es o haces muchos conciertos, porque si no, no sale el negocio, o haces pocos conciertos, entonces no hay ingresos, porque no se pueden tener los públicos que se tenían antes. Acaban de hacer un concierto, por ejemplo, en streaming, Flogging Molly, que es punk celta, que es un grupo que me encanta, que iba a venir a Gijón en el Tsunami Rock, que es un festival de punk, donde yo ya había o el Bordelo y a Bad Religion, y yo estaba encantado porque viniera Flogging Molly y ahora los estoy viendo en streaming. Pero el futuro es negro, y no solo para los músicos, para los ingenieros de sonido, para los ingenieros de iluminación, para las empresas que alquilan el equipo, para las empresas que organizan, para los empresarios. Yo conozco una empresaria de metal que lo está pasando bastante mal. Entonces, no sabemos cuál es el futuro. El futuro es rogar porque la vacuna finalmente esté al alcance de todos y podamos recuperar algo de la normalidad, que es algo y no todo. Muy rápido a una serie de preguntas más. Canales de YouTube que sigo, veo mucha televisión late night de Estados Unidos, sobre todo Seth Meyers, Stephen Colbert, a veces James Corden, a veces Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel, por cierto, está fuera de combate, me parece que lo pillaron los Cosmowoke y le hicieron un problema. Documentales, mucho de historia y ciencia, noticias, CNN, BBC, NBC, comedias y panel show británicos que me divierten muchísimo, cosas como Mock the Week, QI, que me parece fundamental, los llevó buenísimo Stephen Fry, Would I Lie to You y otros de este tipo. Veo algo de gastronomía, que he estado últimamente viendo mucho al antiguo chef de la reina, enseñarte a hacer fish and chips con el chef de la reina. Hacía unos fish and chips deliciosos para el personal de Palacio, y hacía unos fish and chips al horno horrorosos, con muy poco chiste, que eran los que comía la reina. Y te das cuenta de qué lado estás tú, ¿no? Y estás evidentemente con los que están, con los que comen en la cocina y no con los que comen afuera.
Y veo, por supuesto, música, mucho y mayoritariamente. Sigo los canales de montonales de músicos que me gustan, de bandas, de solistas. Sigo los canales de festivales, de grupos que hacen conciertos. NPR, por ejemplo, sus Tiny Desk Concerts, los he seguido hace muchísimos años. He descubierto grupos maravillosos en el concierto anual, en el concurso anual que hacían para que alguien hiciera un Tiny Desk Concert. Luego, cosas que se quedaron de la vez pasada. Voy a ir rápido, pero sin ser absurdo. No estoy viendo sus comentarios. Si ven que alguien está diciendo cosas horrorosas y insultándome, pues díganle que no sea estúpido. Porque no puedo. Debería tener alguien que revisara el chat, pero yo soy una orquesta de un solo hombre y así funciona. Chema Inatsu critica en ultraderecha y es un nuevo trabajo. Si Chema Inatsu son José María Gallardo, que hace cosas de economía sobre todo, Isabel Guzmán, que es Natsu, y que hizo la gran demolición de aquel documental, aquella serie de documentales Zeitgeist, que hicieron un chiflado que era Jack Fresco y un chavalín que tocaba la marimba y quería convertirse en gurú y hacerse rico, y lo demolieron de una manera maravillosa y los recomiendo muchísimo. No sé por qué un día José María Gallardo se enojó conmigo, me insultó espantosamente y nunca volvió a hablar conmigo. No me acuerdo qué pasó, seguramente fue grave, pero yo no tengo estos rencores que tienen algunos de Mauricio, hace 5 años me bloqueaste, eres un desgraciado, ya supéralo, ¿no? No sé por qué, los admiro mucho, me parece que hacen un excelente trabajo los dos, no tengo nada en contra de ellos, pero a mí me acuerdo mucho que José María un día me insultó horriblemente y ya no quiso saber más de mí. Bueno, Avelina Lesper. Avelina Lesper es una crítica de arte mexicana que va mucho en contra del arte moderno, que es una impostura. Yo estoy de acuerdo en que es una impostura. Si van a mi blog No Que Importe, por ejemplo, tengo un relato que se llama Opalka y yo y Opalka, o Opalka y yo, que es más educado, donde relato cuando me metí en una exposición de Opalka en el Centro Pompidou en París. Yo flipaba, decía, esto es lo más loco que he tenido, esto no me provoca ninguna sensación artística como me la provoca Van Gogh, me la provoca entrar a la Capilla Sixtina y de pronto ver que se te echa encima aquella obra monumental de un solo hombre. Yo soy un enemigo del arte contemporáneo, o de cierto tipo de arte contemporáneo, del arte abstracto, del arte que tienes que entender para sentirlo, ¿no? Porque obviamente en la actualidad hay muchísimos artistas de gran calidad, jóvenes, pintores, escultores, dibujantes. El otro día en Twitter mencionaba, no me acuerdo su nombre ahora, a una chica, cuando alguien me dijo, ¿te gusta el arte contemporáneo? ¿Te refieres a gente como esta? Una chica que hace acuarela hiperrealista, hace retratos en acuarela, una visión novedosa de la acuarela, que a mí me encanta. Chabelina Lesper se mete mucho con esto y a mí me parece que ha hecho un muy, muy buen trabajo, aunque a veces en la crítica del postureo cae en su propio postureo, pero bueno, eso le pasa a todo el mundo, igual me pasa a mí también. Mensaje para la generación millennial de científicos en México: no tengo muchos mensajes, pero lo único que diría es no se desanimen. Esto finalmente pasará. Si hay una frase sabia de la cultura hebrea, y yo no conozco nada de la cultura hebrea, pues ya lo he comentado, muchos creen que soy de origen hebreo y cosas así absurdas, una frase de enorme sabiduría del pueblo hebreo es: esto también pasará. Incluso Álvarez Bulla y López Obrador pasará. Incluso acaban de eliminar la biotecnología de la ciencia en México, pero pues también esto pasará, entonces aguantar vara básicamente. Voy a empezarles a pedir dinero, porque si no les pido dinero, esto no va a poder seguir adelante. Estamos luchando incluso para sacar el chat. Bueno, me preguntan si conozco a Edgar Clement y por qué sigue apoyando a López Obrador. Hace mucho que no hablo con Edgar. A Edgar lo quiero, es un gran dibujante mexicano, es una extraordinaria, uno de los mejores artistas del cómic, de la novela gráfica de México. Le tengo un gran cariño. Me hizo portada de alguna revista de ciencia ficción allá cuando el mundo todavía era en blanco y negro. He tenido relación con él, le tengo una gran admiración, le tengo un gran respeto. ¿Por qué sigue apoyando al López Obrador? No lo entiendo ni de él ni de muchas otras personas. Zeus Troyan, ya vi que me lo volví a preguntar al principio del chat. ¿Qué pienso de las ocupaciones en España de la empresa Desocupa? A ver,
La ocupación de viviendas es un problema con muchas aristas que no se puede simplificar. Hay personas que toman una casa porque no tienen dónde vivir. Hay personas que ocupan una casa para alquilársela a otros, sacarles dinero diciéndoles que yo tengo este piso, yo te lo alquilo y tú te metes a vivir y de pronto llega el verdadero dueño y te dice te tengo que echar. Tú dices, no, pues yo tengo un contrato de arrendamiento. Y esto no es tan fácil como llegas a casa, los ocupas, les das 3 porrazos y los echas a la calle con sus cositas. Hay muchas formas de la ocupación, hay ocupaciones que son absolutamente despreciables, como cuando los que hoy son Podemos en Asturias, por ejemplo, ocuparon lo que era un edificio de sanidad del gobierno asturiano, o sea, propiedad de todos nosotros, porque se iba a vender para tener dinero para hacer una serie de proyectos del gobierno, y esto lo ocuparon y estuvieron ahí metidos durante meses y meses, no más de un año. Y luego ya pues, hicieron su partido y están de diputados cobrando bien ellos, ¿no? La gente a la que le pegaron, no, esa no está de diputada, pero los que lideraban el asunto y llevaban a Pablo Iglesias a hablar al centro Ocupa, un centro social donde solo iban ellos y ellos eran lo social, para el pueblo mientras el pueblo pensara como ellos. Esa es una forma de ocupación que no tiene nada que ver con la ocupación violenta de la casa de una persona que su único ingreso es el alquiler de eso, probablemente gente mayor. Hay ocupaciones que son bárbaras, hay ocupaciones que son defensibles, hay ocupaciones que exigen que el Estado intervenga para resolver un problema de vivienda. Entonces, no creo que se pueda fácilmente definir el problema ocupa, y mucho menos si lo hubiera con una empresa como la de sus tíos, que parecen unos neonazis con ganas de bronca. Probablemente no lo son, me estoy pasando y me disculpo si no lo son, pero que están usando la fuerza para desocupar pisos, que en algunos casos será defensible, pero en otros casos seguramente no lo es. Íñigo de Ramos me pregunta si el calentamiento global es una amenaza existencial para la raza humana. No creo que sea no va a acabarse la raza humana, vamos a ver. Esto no es ese no es el peligro. El peligro es que se mueran muchos millones de personas. El coronavirus no es una amenaza existencial para la raza humana, no va a acabar con la vida en el planeta. Va a ser un daño enorme. La muerte negra, la peste negra mató entre la mitad y 2/3 partes de la población europea en el siglo XII-XIII. Es un desastre humano tan grande, son tantas familias destrozadas que, hombre, nuestra responsabilidad es evitar. Minerva del Riego me dice que ella cree que el calentamiento global depende de la actividad solar. Está demostrado que no depende de la actividad solar. Está demostrado que está estrechamente correlacionado con la emisión de gases de invernadero, especialmente dióxido de carbono, a la atmósfera. Pero vamos a suponer que no fuera cierto todo esto. Vamos a suponer que efectivamente el calentamiento global es apenas en una mínima parte producto de la actividad humana. ¿Eso quiere decir que es bueno que sigamos quemando fósiles? No es bueno, porque seguimos contaminando y matando gente con la contaminación. Eso quiere decir que es bueno hacer la vista gorda de todo lo que pasa con el problema del uso de la energía que hacemos. No. Entonces, lo razonable, una forma de apuesta de Pascal aquí, es aceptar que lo más probable es que gran parte del calentamiento global, del cambio climático, se ha provocado por la acción humana en el consumo, en la producción de CO2 en los últimos años, en la liberación de carbono que había sido atrapado en los combustibles fósiles del Cretácico, y hacer algo para evitar, reducir al máximo esa emisión de gases de invernadero que nos va a hacer bien de todos. Así que, pero no, los datos científicos son tan enormemente sólidos que no, es muy difícil. Dicen, hay testimonios de científicos, sí, pero los testimonios no valen. Ya lo decíamos el otro día, lo que vale son las pruebas. Puede ser un paso por el chat a ver qué tanto están diciendo. Sobre las ocupaciones se destruyan otra vez, a ver, saludos de Santander, saludos a todos. La humanidad estaría mejor sin Dios y sin filosofía, no. Sin Dios sí. Sin filosofía no, por la filosofía la hacemos todos todo el tiempo. Ese es el video menos entendido que he hecho en mi vida. Yo no tengo nada en contra de la filosofía, yo hago filosofía todo el santo día. Yo filosofo, especulo, me pregunto, trato de responder cosas para las que no hay respuesta. No, yo contra lo que estoy es contra la carrera de filosofía, contra que haya gente que me diga, yo soy filósofo profesional. ¿Y eso qué quiere decir? Nada. No quiere decir nada, no quiere decir que sepa pensar mejor que yo, no quiere decir que sea más inteligente que yo, no quiere decir que sepa usar
las herramientas del pensamiento mejor que una persona que no es filósofo profesional. Me parece que la carrera es una estupidez y me parece que el mejor filósofo de la física es un físico, no un señor que nunca estudió física, estudió filosofía, no sale de la carrera y empieza a decir a los físicos que están mal. Mira, no, pero eso lo entendieron muy mal. O sea, necesitamos la filosofía, lo que no necesitamos son filósofos profesionales con un cartelito que diga, soy licenciado en filosofía. No, mira, lo más que sabes tú es historia del pensamiento y es lo que deberías usar. ¿Qué ha ocurrido con Felipe González, que está todo el mundo con ser pullidos? Bueno, que Felipe González cree que no se deben pactar con independentistas los presupuestos de España. Yo creo lo mismo. Hay gente con la que yo no pactaría a menos que sea indispensable. Quizás sea indispensable pactar con estas personas. Han votado por ellos, los reconozco como demócrata. Pero maldita la gracia me hace, maldita la gracia me hace que el PSOE haya tenido que echar mano de Podemos con el peligro que ello implica, porque Ciudadanos asumió una posición maximalista absolutamente ridícula que acabó costando además el puesto y el trabajo y el futuro político a su anterior líder. Entonces, yo esperaría que una organización centro-derecha con una visión social más liberal, o sea, centro-derecha neoliberal en lo económico, pero más liberal en lo social, como es Ciudadanos, sería un aliado mucho más razonable para el PSOE que Podemos o que los independentistas. Y como Felipe González puede decir lo que se le dé la gana, porque para eso es un ciudadano libre, pues a la gente no le gusta, quieren que se calle. Digo que a veces debería guardar un poco más de silencio. ¿Qué piensas sobre la existencia del libre albedrío? Leyendo a Pinker y a Sagan, a cada día lo veo más improbable su existencia. Y el problema con el libre albedrío es que si te demuestran que no existe, si te demostraran absolutamente, contundentemente que no existe el libre albedrío, que tú no eres quien ejerce su voluntad a la hora de hacer cosas, tu vida no cambiaría en nada. Seguirías pensando que tienes libre albedrío, seguirías actuando voluntariamente. Seguirías diciendo, tengo hambre y hoy tengo más antojo de pollo que de verdura. Seguirías actuando como si tuvieras libre albedrío. No, es una especulación tan absolutamente inservible, interesante, sí, sugerente, sí, pero no significa absolutamente nada. Yo creo que nada puede ser totalmente aleatorio y probablemente no tenemos libre albedrío. Me da exactamente igual. Me da gusto pensar que cuando beso a alguien a quien quiero, lo estoy haciendo por mi libre voluntad. Y de lo que se trata también es de la satisfacción que tú tienes con lo que haces. Así que sea improbable, me da igual. El audio se escucha como si estuviera dentro de un bote. Si todos no están diciendo eso, Baltasar, sal del bote donde estás tú. Estoy regresando hace 20 minutos, poco más, sí. Perdón, estoy regresando al chat desde el principio, me ven desde Perú. Hola, ¿qué opino del Neuralink de Elon Musk? Es una chorrada, hombre. Por favor. No puede hacer nada de lo que dice. Lo que hace ya se hacía desde antes con electrodos. Me parece que es otra de las voladas de Elon Musk, como el tubo este de vacío que iba a hacer, o como el hombre que iba a mandar a Marte en 2020. Estamos el 24 de septiembre de 2020 y el que va a Marte de Elon Musk no existe todavía. Elon Musk no es un visionario, es un tipo con suerte. No tiene la capacidad de ver el futuro como lo han tenido otros. Y probablemente allí influya mucho el consumo de sustancias psicotrópicas, al que por supuesto tiene todo el derecho del mundo. Pero no creo que deba tenerse demasiado en cuenta. Y lo que más risa nos da, y esto ya lo hemos comentado, cuando Bill Gates dice, vamos a hacer unas vacunas para salvar vidas a la gente, dicen, no, tú lo que quieres es ponernos un chip en el cerebro. Y llega Elon Musk y dice, te voy a poner un chip en el cerebro, y todo el mundo dice, qué bien, qué inteligente es Elon Musk. Es un ridículo extraordinario. Víctor Gatell, muchísimas gracias por el apoyo. Conozco a Steven Wilson, no. Opes, no. Porcupine Tree, sí. Porcupine Tree, sí los conozco. No me gustan, pero tampoco me disgustan. Como los cómicos que iban de pueblo en pueblo para ganarse la vida, es que así son los músicos, así viven la gran mayoría de los músicos, de verdad. No todos son estrellas. ¿Conoces el canal de tu compatriota, el canal de Amusia? No, es uno de los mejores canales de metal en español, por eso no lo conozco, porque no soy metalero.
Parezco metalero, ya lo sé, pero no lo soy. Yo soy de prog, yo soy de psicodélico, soy de punk, soy de céltico, soy de rock de raíces, soy de blues, soy de rock con bases en el blues, pero no soy metalero, no, 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 no. Hay gracias a los que dicen que me quieren mucho, yo también los quiero mucho. Me gusta la música de mariachi, bolero y demás, algo. Cada vez menos, de mariachi cada vez menos. Boleros, pues hay algunos que son históricos y no va uno a negar la cruz de su parroquia. Yo cantaba Una lámpara sin luz con enorme orgullo, por poner un ejemplo. ¿Nos puede recomendar más canales de divulgación científica? No, casi no veo canales de divulgación científica, así que hay un montón. Vean el video que hice de Sagan, precisamente recordando a Sagan, incorporé a varios que están ahí, pues que muchos de los divulgadores que a mí me encantaría que tuvieran canales, Gámez o Vicente Prieto o Manuel Herrador, pues no tienen canales, ¿no? Pero hay gente muy buena, el matemático, no me acuerdo de su nombre ahora, me van a matar, que estaba conduciendo órbita laica, por ejemplo, tengo entendido que es bastante bueno. Crespo, que es bueno, aunque tuvimos una bronca, pero es bueno y nada. Entonces buscar qué es arte y qué no es arte, dónde están los límites, nadie lo sabe, cada quien decide lo suyo. Esto, quien quiera encontrar una frontera específica en arte y no arte, se va a dar. Hay gente que se embeleza con cosas que a mí me parecen chorradas, y luego yo me embelezo con cosas que a otras personas les parecen totalmente absurdas, ¿no? Me gusta una canción de country y te dicen, es que solo tiene 3 acordes, primero, cuarto y quinto, y dices, pues sí, pero el country se define como 3 acordes y toda la verdad. Se dicen cosas así para salvarse uno cuando tiene las deficiencias que tiene la forma artística que le gusta. No nos hagamos mucho lío. Como que todo necesita un impacto más grande de lo que se necesitaba, entonces hoy llegas a más gente pero tienes menos impacto, necesitas llegar todavía aún más, no creo. Internet es el reino de los pequeños públicos, lo he dicho y lo voy a repetir siempre. Me están viendo 108 personas ahora. Hay músicos espectaculares que hacen streamings con 37 personas. Y yo los veo y se me saltan. Debería haber 200,000 personas oyendo a estos chavales. Pero Internet es el mundo de los grandes públicos. Lo bueno es que los 137 que me están viendo ahora están en distintos países. No tengo que juntarlos en un solo lugar para echarles mi rollo. Esto es lo glorioso. El rock siempre fue el porno musical, lo pasaban después de 10 horas de la noche, ¿cuál puede ser? ¿Qué más? Me interesaría escribir un libro sobre las guerras culturales entre izquierda y derecha. No me interesa para nada. Primero que nada, creo que la derecha genera poca cultura, y esto ya lo he dicho y sé que molesta a muchísimas personas. Y siento que la izquierda muchas veces genera una cultura, cuando la izquierda genera cultura, la izquierda odia la cultura que genera. Es lo que le pasó a Camus, Albert Camus, que seguía siendo de izquierda, pero la izquierda no lo quería en su casa. A mí no me quieren en su casa, entonces pues, tampoco, no es un enfrentamiento que me interesa. Me asombra que se defienda un cierto progreso cuando precisamente no se diría que el autotune es una tecnología que se produzca mejor música. No se produce mejor música, pero deja que hace que los que no cantan, canten. Eso es un progreso. Yo siempre quise cantar y soy malísimo, ¿no? Pero no quiere decir que eso sea arte. Tenemos también entretenimiento. El entretenimiento, hay autotune tan pesado que no están fingiendo que saben cantar, están usándolo como un instrumento. Y se vale, el entretenimiento también vale. Se está muriendo la calidad entre un montón de mala música. No es cierto, hay música de la mejor calidad del mundo y mucha más música de gran calidad hoy, porque todo es más barato y porque tienes YouTube para que cualquier persona con talento. ¿A quién escuchaba yo el otro día? Un chaval de Pakistán o algo así, sí, de Pakistán o de Bangladesh, que maravilloso, haciendo cosas de diseño, de edición en TikTok. Y yo, ese chaval, si hubiera dicho, uy, hasta que no llegue a Hollywood, ¿no? O no llegue a los estudios de la BBC, no puedo hacer mis cosas de video, perderíamos su talento. No. Dice que la música que se escuchaba en el encierro le parecía mala y tesonera. Ya yo buscaba, ya me entendía, ahora sí, Gaby. Pero no, lo que salió mal es que los del comercio musical siguieron haciendo comercio musical. Yo estuve oyendo a mis músicos, que los que adoro, y lo pasé muy bien, y descubrí muchos más. Baby Metal es japonés, gracias por la aclaración, sí.
En Wuhan ya está todo normal, las cosas no van a cambiar mucho, casi todos queremos volver a hacer las cosas normalmente. No puedes, a menos que seas totalmente inconsciente, no puedes ver a la muerte de frente y seguir normalmente. Vamos a cambiar mucho, menos que de lo que algunos están soñando, pero van a cambiar las cosas. ¿Qué candidato presidencial te parece mejor, Donald Trump o Biden? Vaya, lo dije el otro día, Biden me parece mejor, un mapache sifilítico, sarnoso, ciego, sin patas y sin brazos, y que comiera LSD 24 horas al día, me parecería un mejor candidato que Donald Trump. Donald Trump es un peligro para todo el mundo. Y voy a explicar una cosa rápida por qué. Si pierde la elección, no va a querer entregar el poder. Si no entrega el poder, Estados Unidos va a tener un enfrentamiento militar, un enfrentamiento armado entre ciudadanos de Estados Unidos. Y si pasa eso, la ultraderecha en todo el mundo se nos va a tirar a la garganta. Así de sencillo. Es una posibilidad, no estoy prediciendo el futuro, pero estoy diciendo que es una posibilidad clarísima, porque ayer todavía otra vez Donald Trump dijo que él no, ya veríamos qué pasa, que él no se comprometía a respetar ningún resultado electoral. Quiero que gane Biden por paliza, quiero que gane Biden de una manera absolutamente incontrovertible, quiero que toda la gente de Estados Unidos que me oye y me ve vote por Biden. ¿Qué más? El canal de YouTube El Robot de Platón no lo he visto. ¿Qué opino sobre Noam Chomsky? Esa es muy dura. A ver. Noam Chomsky es un sujeto que ha hecho una fama que no logro explicar. Es un gran lingüista, parece que es un gran lingüista, aunque su idea de la gramática esta generativa, creo que se llamaba, sus ideas básicas sobre el origen de la lengua parece que están desacreditadas científicamente. No soy lingüista y sé poco de lingüística, pero sé que es un lingüista muy respetado. Pero es también un intelectual de izquierda, anarcosindicalista, marxista anarcosindicalista, si se vale esa mezcla, que se ha hecho muy famoso porque a lo largo de toda su vida ha dicho que todo lo que pasa en este mundo es culpa de Estados Unidos. No digo que no sea culpa mucho de Estados Unidos, no digo que Estados Unidos haya dado golpes de Estado aquí, allá y acullá, y haya favorecido a las peores dictaduras en muchos casos, en otros casos no. Y haya sido una influencia nefasta, sobre todo en ciertos momentos cuando el excepcionalismo estadounidense realmente era la ley que regía sus relaciones exteriores. Pero si el coronavirus no es culpa de los Estados Unidos, los asesinatos que cometió Pol Pot en en Kampuchea, en Camboya, no fueron culpa de los Estados Unidos, pero una y otra vez Chomsky vuelve a lo mismo. Y vuelve a lo mismo incluso faltando a consideraciones elementales como es la intencionalidad. Por ejemplo, él dice toda guerra es despreciable, sí, pero si ustedes piensan en lo que hicieron los aliados con Alemania y Japón cuando los ocuparon, cuando los derrotaron en la Segunda Guerra Mundial, los ocuparon, los reconstruyeron y los echaron a andar. Es muy distinto de lo que Hitler o Tojo, que llevaba la política en Japón, hicieron con los países que conquistaron. Fundamentalmente los subyugaron, asesinaron a la gente, usaron a las mujeres como prostitutas, les arrancaron sus riquezas, los esclavizaron. Eso es lo que hicieron en Francia, es lo que hicieron en Polonia, es lo que hicieron en Hungría. Los nazis es lo que hizo en China, es lo que hizo en todo el Pacífico Sur, Japón. La intencionalidad de la guerra es distinta. Incluso cuando haces la guerra es distinto. Cuando tú te defiendes de una agresión horrible, no tienes la misma intención que aquel que quiere agredirte por odio. Entonces, todas estas cosas se las ha saltado Chomsky, pero es muy popular en la izquierda porque es un estadounidense muy rico, muy famoso, muy reconocido en la lingüística, que está de acuerdo en que todo es culpa de los Estados Unidos. Yo desprecio a Chomsky desde que en los años 70 precisamente él escribió un artículo junto con otro y está en sus papeles en su propio sitio web. Escribió un artículo diciendo que era mentira que los comunistas en Kampuchea estuvieran matando a la gente por miles y convirtiendo sacando a la población de las ciudades para llevarla al campo, y el que no quería trabajar en el campo lo mataban. Los campus de la muerte, los campus mortales de Kampuchea, que negó que existieran, cuando los datos eran tremendamente claros, pero no, eran datos fabricados por la CIA.
Y cuando tú tienes una explicación y se la aplicas a todo el mundo, es como cuando tú tienes solo un martillo, crees que todo el mundo son clavos. Hay otras fuerzas en acción en el mundo que no son los Estados Unidos, afortunadamente en este momento la Unión Europea, Rusia, China, en otro momento la Unión Soviética, el bloque soviético, en otro momento el Medio Oriente y los dueños del petróleo. Hay una serie de rejuegos de fuerzas y no lo puedes explicar todo yendo contra Estados Unidos, pero hace muy felices a los antiyanquis. Así que no me gusta. Jorge Leo Mancilla, después de la filosofía de los filósofos, ya lo dije. Pienso de la filosofía que es genial, es la forma de hacerse preguntas y de especular, pero la que nos da respuesta es la ciencia. Los filósofos estaban muy bien cuando no teníamos ciencia, ahora desde que tenemos ciencia, la filosofía no te lleva a nada. Fue la filosofía la que encontró el método científico. Los filósofos de hoy, los que hoy estudian filosofía, es que han decidido despreciar el método científico y prefieren utilizar la especulación en el vacío para desarrollar su pensamiento y presentarse ante el mundo siempre diciendo la verdad. Porque todos dicen la verdad. Ninguno te dice, oye, yo puedo estar equivocado. No. Cioran y Zizek y Foucault y Derrida y Lacan y Sartre, todos los filósofos se presentan con su set de verdades y te dicen, si tú crees en mi verdad, crees en mi dogma y aquí está mi dogma entero. Ni siquiera te enseñan a pensar, ni siquiera te enseñan a dudar de ellos. Entonces, en general, a los filósofos yo no les encuentro una utilidad muy grande, como no sea como profesores de historia del pensamiento, insisto. Mario Vargas Llosa es igual de miserable que Federico Jiménez Los Santos, sí, yo creo que por ahí van, más o menos. ¿La intuición es real o solo charlatanería supersticiosa? Nadie lo sabe, pero la intuición puede ser el sacar conclusiones bayesianas del mundo a tu alrededor y más o menos utilizar el pasado para imaginarte cómo puede ser el futuro, y cuando acierta se llama intuición y cuando no acierta se llama, no sé, yo nunca dije eso, ¿no? Pero sí, porque hay mecanismos que nos hacen como animales tratar de definir el futuro y lo hacemos con base en el pasado, con base en la lógica, con base en procedimientos bayesianos, etc. Me gusta Star Wars, sí, desde el principio. Yo estuve en el estreno de la primera, que como tú sabes, la cuarta. Pero, ¿a qué edad se convirtió en ateo? Esta pregunta la respondí en mi libro No por Dios, que está en Amazon. Dios, no, que mal me siento yo haciendo una publicidad. Pero creo que siempre lo fui. Creo que yo siempre tuve muchas ganas de creer, pero no podía. Miren, yo vivía frente a una iglesia. En México está esa iglesia. Si ustedes van a la calle de Newton 211, en la colonia Polanco, es un pequeño edificio de 4 pisos, y enfrente hay una iglesia, que además en aquel momento era una arquitectura muy modernista, ahora se ve un poco absurda. Y yo iba y me metía allí, yo iba a misa allí, pero yo iba y me metía allí a ver a la gente rezar, confesarse y salir de la confesión con una tranquilidad enorme, de rezarle a un santo y sentir que se iba a resolver su vida. Yo los veía y decía, qué bonito de ser creer, pero no se dan cuenta que es un muñeco de madera. O sea, si Dios existe, hombre, pues da un mecanismo de comunicación un poco más sofisticado que un muñeco de madera, y sobre todo esos Cristo sangrantes, absolutamente gore, que a algunas personas les encantan, ¿no? Entonces, quizás siempre fui ateo, siempre fui difícil para las creencias irracionales, pero fue a los 16 años cuando le avisé a mi familia que no me volvía a presentar por misa, y no saben ustedes qué bien me ha ido desde entonces con mi familia, no me quieren nada. Desde México, ¿qué es para ti el alma? No tengo idea. El alma y el espíritu son lo mismo. El alma y el espíritu es la experiencia subjetiva interna que tienes tú de ti mismo y de lo que te rodea. Tu felicidad, tu tristeza, tu satisfacción, tu emoción. Ese es el alma. Cuando algo te llega al alma, cuando algo es muy espiritual, es algo que te provoca emociones intensas. Yo creo que se necesite mucho más. Liliana Barrera, ¿qué opinas del psicoanálisis? Es una patraña enorme. Te invito a ver mi video sobre el psicoanálisis, que no le ha gustado a ningún psicoanalista. ¿Cree que aparezcan nuevos virus más letales? Sí, por supuesto. Pero es que cada rato aparecen. Parece que esto no hubiera pasado nunca. Parece que no hubo la epidemia de gripe de 1918, parece que no hubo la epidemia de polio de 1950, parece que no hubo la epidemia de SIDA de 1970, parece que no hubo la epidemia de H1N1, parece que no hubo la epidemia del SARS. Parece que esto no tiene antes, siempre está pasando y va a seguir pasando.
y tan se sabía que seguía pasando, que por eso Bill Gates advirtió, oigan, sabemos que esto va a pasar, no es que él anduviera prediciendo, como dicen muchos, ya después si usted agarra la onda Iker Jiménez empieza a creer que predice el futuro. No es que lo predijera, es que advirtió de algo que los epidemiólogos han dicho siempre, sí van a aparecer más virus, no van a aparecer, van a transmitirse de animales a seres humanos, virus cada vez más letales y tenemos que prepararnos para enfrentar. ¿Alguna opinión acerca de Frank Zappa y su música? Sí, Frank Zappa era un genio, su música no me gustó nunca, lo siento en el alma, porque Zappa me parece brutal, tiene algunas de las mejores frases del mundo, es un tipo brillantísimo, agudo, con una mente privilegiada, pero su música no me gustaba, lo siento. ¿Qué opinan de los que consideran que el suicidio es un acto de cobardía? Que probablemente están equivocados, salvo en algunos casos donde es cierto. El suicidio puede ser una enorme valentía, una enorme cobardía. El suicidio puede ser la única salida que realmente tiene una persona. El suicidio puede ser simplemente por no soportar el dolor y decir que no quieres ser un héroe y preferir matarte. Y si eso se puede llamar cobardía, pues también vale. ¿Qué opinas del formato de televisión de La Voz? Pues tampoco me hace muy feliz. Opinión formada sobre Agustín Laje y su colega de charlas. No los he visto mucho, pero tengo entendido que son una especie de hijos de Ayn Rand que promueven el libertarianismo extremo con argumentos tremendamente falaces, estilo los de la guatemalteca Gloria Álvarez. Y algunas personas han propuesto que si no me quiero yo enfrentar en un debate con Laje y con Gloria ya se le propuso y de lejos. Laje no sé si dijera que sí. Sí, Benito Mussolini le pusieron así por Benito Juárez, sí, pero eso no se anda contando, porque finalmente lo que parece es que estás muy orgulloso de que Benito Mussolini, una bestia despreciable, se llamara como alguien a quien dices admirar, pero bueno. Sí, hay muchos, dice Blumhouse, el metal tiene muchos géneros, sí, pero el que más me gusta, por ejemplo, es el metal fantástico. Tengo amigos que hacen metal fantástico, un amigo de gente de un par de grupos, y sí, y hay cosas que sin duda me interesan. Vean ustedes, por ejemplo, a Christopher Lee cantando metal fantástico, es brutal. ¿Sabe cómo defenderse del acoso laboral cuando no se puede por la ley? No sé. Pero fuera de la ley me cuesta mucho trabajo dar sugerencias. ¿Qué dice la ciencia sobre la ideología de género? Nada. La ideología es ideología. Lo que te dice la realidad es que la ideología de género no existe. La ideología de género es un nombre que inventó la Iglesia Católica horrorizada después de la reunión de Pekín, donde se proclamaron los derechos de la mujer iguales a los del hombre. Imagínate nada más, y que las mujeres tenían derechos sobre su propio cuerpo, en vez de que los hombres podamos decidir sobre sus cuerpos, y que las mujeres tenían derecho a ser libres, y que las mujeres tenían derecho a opinar y a decidir sobre su propia sexualidad. Imagínate qué horror, eso es toda una ideología horrible. Y además, que los homosexuales no son personas enfermas, que no son personas depravadas, pecadores, despreciables, como dice la Biblia, sino que son personas normales, comunes y corrientes, parte del mundo real, parte del mundo natural. La homosexualidad es algo de lo más normal en muchísimas especies, lo es en el ser humano, y a los homosexuales se les califica por si son buenas personas o malas personas, sino por con quién se acuestan, que no nos importa a nadie más que a ellos. Entonces, a todo lo que odia en su moralina la Iglesia Católica le puso ideología de género y la derecha retomó el nombre. No existe tal ideología de género. Hay muchas visiones, como lo dije en el video sobre feminismos, que los recomiendo que vean también. Hay muchas visiones de cómo debe manejarse la cuestión de género. Algunas me parecen correctas, algunas me parecen tremendamente incorrectas, y algunas son racionales y algunas son tremendamente extremistas. Pero es que eso pasa en todo. Eso pasa en todo. Y cuando descalificas algo por sus extremistas, lo que estás haciendo es negarte a analizar la realidad de las mayorías, del pensamiento de las mayorías. Y para la mayoría de la gente, para la mayoría de las mujeres, para la mayoría de los homosexuales o heterosexuales en general, las personas que tienen una sexualidad que no corresponde a la mayoritaria, al promedio mayoritario de la campana de Gauss, que yo les llamo heterosexuales para no llenarme la boca de siglas, no tienen una agenda común, tienen distintas visiones y la gran mayoría de ellos, decía yo, no son extremistas, no creen en las teorías más extremas que son las que salen en televisión,
porque son las que venden. ¿Piensas que los videojuegos pueden considerarse como arte? No, pocos. Los videojuegos pueden contener arte. La música de ay Dios mío, se me acaba de ir por completo. La música del Tetris mismo, pero hay músicas que ahora las tocan orquestas, pero contiene elementos artísticos, pero en sí el videojuego no es un arte, es un juego. ¿Qué significa ser de ideas de izquierdas? Pensar que la justicia es algo por lo que debemos luchar. Pensar que los seres humanos somos iguales en lo esencial y pensar que todo ser humano tiene derecho a una dignidad fundamental que no debe perder por el solo hecho de no poder ser competitivo en lo económico. Eso me parece que es lo esencial de la izquierda. Voy a tomar Coca-Cola. Beber Coca-Cola también es de izquierda. Llevo casi una hora y ahora además voy a eructar y entonces les va a parecer a todos muy mal. Dice, estoy leyendo la izquierda de Feng Shui, ¿usted cree en el epistemicidio? No sé qué es eso. Que hay una probabilidad de que un magufo tuvo razón en algo, pero lo mataron sin ser conspirativo. No sé, la gente puede tener razón en cualquier cosa, pero no tiene relevancia, pero no sé qué es el epistemicidio. Los de derecha odian al comunismo, ¿acaso porque hay un gobierno de coalición con un partido pseudocomunista? ¿Puede transformar el sistema capitalista en no comunista en España? Ni de lejos, es que es una alucinación peligrosa. O sea, efectivamente, Podemos es un partido no solo comunista, es un partido esencialmente comunista. Pero, Dios, perdón, pero que pueda transformar, primero que nada el Partido Socialista no quiere transformar al país en comunista y no se han dado cuenta algunos o no han querido asumir que el que ganó las elecciones es el Partido Comunista, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Y el PSOE no tiene ningún interés en alterar el sistema en España, sino en utilizarlo como lo hace la socialdemocracia para lograr un estado de bienestar sólido que defienda la justicia, promueva la igualdad, sobre todo de oportunidades entre los seres humanos, y logre que todos tengan una vida digna aunque no puedan competir en el mundo de la economía. Ese es el ideal de la socialdemocracia y no es el comunista. Lo que pasa es que es muy fácil decir, si tienes a un comunista en el gobierno, nos van a meter a un gulag a todos. Es propaganda absurda. Mi opinión sobre las afores y pensiones de México. Le robaron sus pensiones a todos y se las van a volver a robar. Es así de sencillo. La privatización de las pensiones, cuando dejó de llevarlas a la Seguridad Social, representó un gran negocio para los que pusieron las afores y hacen la especulación financiera, y representó la incertidumbre, la angustia y la pérdida de sus fuentes, de sus pensiones para muchísimas personas. Las pensiones privadas no son un buen negocio y menos lo son en un país como México. ¿Cuáles son las estrategias en España para el gran problema de las pensiones? Volver a crear la hucha de las pensiones, volver a crear el fondo básico para garantizar las pensiones de todos con recursos públicos pagados con los recursos de todos, porque todo el mundo paga para tener su pensión. Yo pago para tener mi pensión y para tener pensión sanitaria, pero no, España no tiene, y espero que aún cuando el Partido Popular llegara al poder otra vez, no creo que tenga planes de privatizar las pensiones. Si Trump gana, ¿qué crees que pasará? No quiero ni pensarlo. ¿Va? A ver. ¿Qué es lo que opina de la manera en que se hace política en Sudamérica? No hay manera en que se hace política en Sudamérica. Es que no seamos simplistas. No es igual como se hace política en Colombia que en Argentina, que en Chile, que en Uruguay, que en Ecuador, que en Bolivia, que en Perú. Son países que tienen sus dinámicas históricas, culturales y económicas distintas. Que haya puntos de contacto no quiere decir que puedas mirar Sudamérica y decir, esto es igual todo. Es que es bárbaro. Es como la gente que cree que África es un país. ¿Cómo se hacen las cosas en África? Pues depende en dónde. Kenia no es lo mismo que Sudáfrica, o que Nigeria, o que Ruanda. Entonces, ahí me dan mucho miedo esas generalizaciones. ¿Es posible que los negacionistas y antivacunas aumenten enormemente? No lo sé. Esta es una buena pregunta. Dice, yo cada vez me topo con más. ¿Te topas con más porque hablan más o porque son más? ¿Te topas con más porque se han convertido últimamente o simplemente ahora se sienten con derecho a hablar?
Ahora ya pueden hablar porque han salido los antimascarillas ahí. No lo sabemos. Yo creo que lo que es producto del miedo se va cuando se va el miedo. Lo que es producto de la ignorancia se va cuando se va la ignorancia. Y aunque sí creo que es peligroso la desinformación y la anticiencia que se está moviendo a futuro, sobre todo cuando tengamos la vacuna y no se la quieran poner estos imbéciles y decidan que van a matar gente cuando ellos se contagien, no creo que debemos asumirlo, abordarlo así, es decir, como un problema de salud pública, pero no sé si van a ser más. Con Luis Armando de la Torre no lo conozco. Llegamos aquí, Carlos González, y esto voy de regreso también, tanto Carlos González aquí como María Eulalia Díaz Costa me preguntan sobre George Soros, el malo de la película. Imagínense, es millonario, es judío y está promoviendo cosas ideológicas. Seguramente es lo peor del mundo. Por lo menos en la derecha, la ultraderecha y la izquierda están muy de acuerdo en que todo lo malo del mundo viene de George Soros. Lo único problema es que no hay pruebas de ellos. Miren, George Soros es un negociante, es un hombre que sobrevivió al Holocausto, por cierto, él nace en 1930 y sobrevive a la ocupación, él es húngaro, y sobrevivió a la ocupación nazi de Hungría. Su familia se fingió católica y consiguió papeles falsos y más o menos lograron evitar ser aniquilados. Murieron 500.000 judíos húngaros en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de exterminio. Y George Soros hizo negocios, y una vez hizo un negocio que aprovechó una situación de debilidad de la moneda británica para ganar $1.000 millones en un día o algo así, una borrada de dinero, pero haciéndole un daño tremendo a la economía de la Gran Bretaña. No es el primero que lo hace, lo hacen todos, para eso viven. Lo que pasa es que a la mayoría no les sale, igual a veces les salió. Cuando España estaba en lo más profundo de su crisis, hubo varios embates contra España para hundirla, y Zapatero salía y lo decía, no te creemos, no es cierto, es que nuestra prima de riesgo está a un nivel tal que como sigamos cayendo, el país se hunde. España estuvo bajo un embate monetario, protegido en cierta medida por el euro, pero estuvo bajo un embate así, 2016, 2017, ya no recuerdo. No, perdón, 2012, 2013. Bueno, Soros ha usado su fortuna para hacer unas fundaciones que se llaman la Open Society Foundations, las fundaciones de la sociedad abierta, promoviendo aquello que Karl Popper llamaba las sociedades abiertas. ¿Y qué son? Y lo dicen ellos. Promover la justicia, la educación, la salud pública y los medios independientes. ¡Qué malo que es! Medios independientes, imagínense. Dice que busca la gobernanza democrática, la libertad de expresión, el respeto por los derechos individuales, y lo que ofrece es dinero a distintas organizaciones en todo el mundo que luchan por estos mismos ideales. Es lo que hace todo el mundo, ¿eh? Pero además la gente no sabe cómo funcionan las fundaciones, creen que George Soros ordena, vamos a tirar este gobierno, entonces todos van y tiran ese gobierno. Miren, las fundaciones precisamente están gobernadas por juntas, y son juntas de personas que no tienen intereses económicos en las fundaciones. Cuando su primer trabajo fue financiar becas para estudiantes negros en Estados Unidos. Para estudiantes africanos negros en Sudáfrica, en 1979, cuando todavía había apartheid. O sea, más malo no se puede ser. Defender a los negros en Sudáfrica cuando sufrían el apartheid es terrible. Y para que disidentes de Europa Oriental estudiaran en el Occidente. Esto los comunistas lo ven muy mal. Claro, los disidentes van a estudiar y luego van a querer tirar a los gobiernos comunistas. Y ojalá, qué bueno, ¿no? Yo aplaudí cuando los tiraron a todos. Pero, entonces, es una fundación que hace una labor política que es perfectamente legítima. Pues ustedes estarán en desacuerdo con partes de ella, la derecha está en desacuerdo con algunas partes, la izquierda está en desacuerdo con otras, o la ultraderecha y la ultraizquierda están en desacuerdo con otras. Pero presentar a Soros como el peor demonio del mundo me parece gravísimo, porque finalmente la explicación básica es porque el tío es judío. Y eso lo hace muy malo, lo hace más malo que todos los demás ricos, ¿entiendes? Y como la mayoría de los ricos no son judíos, pues buscas al más rico, al judío más rico, y lo atacas, siempre diciendo que no eres antisemita, pero con enormes tonos del intento del control del mundo por parte de los judíos, basado en la falsificación de los
protocolos de los sabios de Sion, que todos sabemos o deberíamos saber que es una falsificación del zar, de los zares, del zarismo de fines del siglo XIX, realizada sobre una novela de Maurice Joly y otra novela por el Estado. Entonces, a mí, yo lo que veo es por sus obras, los conoceréis, ya que no hay pruebas de la maldad de George Soros. Pakistán ordenó en 2017 echar a la fundación del país porque iba en contra de la dictadura de Pakistán. En 2018 los echaron de Budapest, en Hungría, porque Orbán, el ultraderechista neonazi que gobierna Hungría, no estaba cómoda con él. Y también los han echado, en 2018, los echaron de Turquía porque el dictador Erdogan dice que los empezó a atacar con acusaciones atroces para que no estuviera defendiendo a los académicos e intelectuales turcos. Todo eso está del lado del que yo peleo. Todo eso está del lado del que yo peleo. Así que no creo que tenga demasiado de malo George Soros. Sin que sea un héroe, sin que sea lo mejor del mundo. Es una buena persona que utiliza su dinero para bien. La mayoría de la gente utiliza el dinero para otras cosas. Ayer precisamente me acordaba, miren, el ejemplo del anti-George Soros era John Paul Getty. Cuando yo era joven en los años 70, secuestraron a su nieto y le pidieron $7 millones. Tenía como 13,000 millones. Y se negó a pagar. Y dijo que él tenía 14 nietos y que se le iban a pedir 7 millones por cada uno, que eso le iba a salir muy caro. Se negó a pagarlo. Entonces lo que hicieron los secuestradores fue cortarle la oreja al nieto, aterrador, y enviársela a la familia, porque la familia en lo que sí fue, oye, tú tienes el dinero, ponlo. El chaval sufrió una infección de la oreja que al final ayudó a matarlo. Para controlarlo lo mantenían borracho en brandy, acabó convertido en alcohólico. Cuando finalmente negoció hasta $2,2 millones el rescate de John Paul Getty, soltaron al chaval en condiciones lamentables, nunca se recuperó y murió a los 50 y tantos años en silla de ruedas, con medio cuerpo paralizado, destruido por aquel secuestro terrible que habían hecho para sacarle dinero al abuelo, sin pensar que el abuelo era una mierda de persona, un avaro de cuentos. Entonces, a mí me parece mucho más despreciable un Jean Paul Getty que un John Paul Getty, no sé por qué digo Jean Paul si es John Paul Getty, que un George Soros. ¿Cuál es el correo de PayPal para enviar mi apoyo? Está en... Ay, el correo que no lo puse, soy genial. Si alguien se acuerda, le pone, porque no me acuerdo dónde tengo el... Y además esto se ha atorado, esto es aterrador. No debe salir de ahí. Bueno, lo siento, no me acuerdo con eso. ¿Cómo fue tu encuentro con James Randi? No, a ver, no, yo no tuve un encuentro con James Randi. James Randi lo conozco hace más de 30 años. Yo lo conocí en México. Lo llevamos un par de veces a México. Lo vi alguna vez en Estados Unidos. Lo vi aquí en Bilbao. Hemos hablado de todo, hemos hablado de todo tipo de cosas. Es un tipo entrañable, maravilloso, espectacular. Yo lo conocí cuando el premio del $1,000,000 eran $10,000. Traía el cheque sin firmar en el bolsillo de la camisa. Cuando la gente iba a pedir que yo puedo leer la Ouija, y él traía el cheque, pues si la persona podía decir que podía leer la Ouija, que podía mover la Ouija y descubrir el futuro, pues le daba los $10,000. Y me tocó seguir todo el camino hasta el $1,000,000. Y he tenido buena relación con James Randi y lo quiero muchísimo. ¿Qué opinas sobre qué roles de género son producto de la sociedad? No es que algo asignado desde el nacimiento, depende de los roles, ¿no? Hay algunos que son asignados, ¿sí? Te vistes de azul y las chicas de rosa. ¿Por qué? Porque se les ocurrió a principios del siglo XX. Antes los chicos vestían de rosa, porque era muy cercano al rojo, que es el color militar. Es absolutamente cultural. El rosa y el azul son perfectamente culturales, son asignados. Otras cosas parece que no son asignadas. Otras parece que cuando tú tratas de que todas las niñas jueguen con cochecitos y con soldaditos y que todos los niños jueguen con cocinitas, pues la mayoría, pero esto no quiere decir que sea una generalidad, pues básicamente prefieren otras cosas. Es decir, que no se puede imponer culturalmente todos los roles de género. Los roles de género son claramente impuestos culturalmente. La sumisión de la mujer en el Islam
Es un rol de género claramente instituido culturalmente que debe ser combatido. Entonces, creo que lo que no vale son los extremos. Estamos entre dos extremos que nos exigen además la toma de posiciones. ¿Tú crees que es totalmente biológico? No. Entonces es totalmente cultural. No, tampoco. Entonces los dos te atacan. Porque no estás aceptando que todo sea cultural, ni estás aceptando que todo sea biológico, sino que hay elementos como en todo el ser humano, que desde tu composición física es genética, pero también es producto del medio ambiente. Entonces van y te odian. ¿Qué opina de las llamadas feministas transexcluyentes? Son esas que dicen que las mujeres trans van a borrarlas al permitir que entren en baños femeninos y otras formas de inclusión. Esto, a ver, aquí me quieren meter, y alguien más me preguntó sobre el tema. Yo no creo que haya esas feministas transexcluyentes. Lo que dicen es, el debate es, ¿una persona es mujer solo por decir que es mujer o hay algún otro elemento que hace que una persona sea mujer? Si todo el que dice que es mujer se define, lo aceptamos todos como mujer, entonces el feminismo estaba perdiendo el tiempo, porque bastaría que las mujeres dijeran que no son mujeres para que no sufrieran el sino que ha sufrido la mujer en su presión, en su sumisión, en su falta de derechos, en su uso sexual incluso violento o conveniente, como cuando comprometes a una niña de 14 años en matrimonio en algunas culturas. Es decir, ¿cómo defines mujer? Yo conozco personas trans, conozco muchas personas trans que no aceptan que se les considere exactamente iguales a una mujer. Pero la teoría queer por su lado dice que no, que todo es lo que tú has decidido. Si tú has decidido que eres mujer, eres tan mujer como una persona que haya nacido con cromosomas X y Y que haya nacido con genitales femeninos y que sea vista como mujer por su sociedad. Yo no estoy seguro que esto sea un debate legítimo, pero si es un debate legítimo no lo veo resuelto. Sí, es cierto, y lo hemos visto, que hay personas que han dicho que son mujeres para que los metan en cárceles de mujeres. Y si solo decirlo basta, eso es un peligro y tendrían que reconocerlo incluso quienes defienden la teoría queer. Es decir, un peligro real de que alguien falsamente diga ser mujer para conseguir ciertas cosas. Entonces necesitamos un criterio. ¿Cuál es el criterio que define quién es una mujer y quién no es una mujer? Y no te pueden exigir que tomes posición sin argumentarlo ampliamente, pero se están negando al debate muchas personas y están, por supuesto, procediendo a la cancelación de personas como J.K. Rowling, que ha trabajado mucho por las personas transexuales y transgénero. Entonces, yo no lo tengo tan claro. Yo tengo claro que hay una realidad biológica que es innegable, pero también que es una realidad biológica que se modera por la cultura. Pero negar la biología no lo puedo hacer porque sería tanto como negar la forma en que somos genéticamente. La biología nos define, en muchas medidas nos limita. Yo puedo querer ser jugador de baloncesto, pero si mido unos 50, pues la llevo difícil. Sentirme alto no me va a hacer alto. Sentirme lobo no me va a hacer lobo. La idea de la experiencia personal vivida es muy valiosa, pero no puede ser definitiva. Entonces creo que hay muchísimo que debatir allí, pero la entrada en el baño es lo de menos. La entrada en el baño es usar un ejemplo extremo para no ver los problemas reales que hay que. Si las mujeres han luchado por los derechos de la mujer y resulta que los derechos de la mujer solo los tiene cualquiera por el hecho de decir que es mujer, sin tener previamente haber sido percibido por la sociedad como mujer, ser biológicamente mujer y ser atacado o agredido, como muchas veces lo han sido las mujeres, por el hecho de ser mujeres, sí se genera un debate, se genera un problema que debe ser resuelto y debe ser resuelto por la vía de la razón, no por la vía de exigir que se tomen posiciones, o si no eres un TERF, o si no eres un malvado, o si no eres un tal. Eso es simplificar demasiado las cosas. Vivimos en las épocas de la simplificación, pero yo me niego a caer en ella, cueste lo que cueste. ¿Qué opina de Anabel Hernández? No sé quién es. Encuentro este en vídeo. No, Randy y yo nunca nos grabamos. ¿No? ¿Cuáles son los mejores libros que has leído este año? La energía nuclear salvará el mundo. Y creo que este año mismo leí Cómo mueren las democracias. Es aterrador, por cierto.
Estamos saliendo de etiquetas conservadoras para caer en otras etiquetas ridículas, sí, a veces sí. ¿Qué opina de los pueblos indígenas que solicitan autodeterminación, reivindicación y que se hacen banderas? Opino que es un problema de la política de identidades donde se pretende que los que son indígenas sean distintos del resto de los ciudadanos. Esto es lo que se hacía con los negros. Los negros eran distintos que el resto de los ciudadanos, debían estar segregados, ¿no? Debían tener sus propios restaurantes, sus propios autobuses y no meterse con los blancos porque son distintos. Creo que toda la política de identidades va en contra de la idea esencial de la izquierda de que los seres humanos somos en esencia iguales, que todas las culturas valen exactamente lo mismo y que el mestizaje es lo que nos define y no el andarnos sintiendo indígenas puros, blancos puros, arios puros o cosa por el estilo. ¿Qué consejos le doy a los que empiezan a escribir? Que lean mucho, lee mucho, vive mucho y luego escribe, con las bases de lo que leíste y con la experiencia de lo que viviste. Escribir es el resultado de leer y de vivir, porque hay gente que no quiere escribir sin vivir y eso es horrible. ¿Se justifica la pena de muerte a los criminales nazis después de la Segunda Guerra Mundial? En su momento histórico sí. Era muy importante dejar un ejemplo. Y es de los casos en que yo estaría de acuerdo y he estado de acuerdo con esa pena de muerte, porque las pruebas eran absolutamente incontrovertibles y los crímenes eran de unas dimensiones verdaderamente aterradoras. Quizás se podía haber prescindido de la pena de muerte en ese caso. Quizás si somos de lo más ajustados a nuestras visiones morales, somos absolutamente inflexibles, consideraríamos que les podía haber mantenido en la cárcel para siempre. Sin embargo, mira, cuando murió en la cárcel de Spandau Rudolf Hess, los nazis salieron a la calle. Seguía habiendo nazis. Haberlo mantenido vivo en la cárcel de Spandau tampoco había servido para ninguna lección para la humanidad, para regenerarla. Y hay una canción maravillosa que se llama The Day the Nazi Died, el día que murió el nazi, de Chumbawamba. Hay 2 o 3 versiones en YouTube, se las recomiendo. ¿Qué dice la ciencia sobre la identidad de género? No dice nada porque la identidad que tú asumes no es científicamente valorable. Si yo me siento mujer o me siento mamífero monotrema o me siento distinto de lo que soy, mi sentimiento no es científicamente valorable. Lo que es valorable es la realidad científica, la realidad de ese sentimiento y cómo ese sentimiento me puede afectar, que es precisamente para lo que existen las cirugías de resignación. Las cirugías para personas que sufren porque saben, están convencidos y tienen todo el derecho de hacerlo, que su cuerpo no corresponde a la imagen que tienen de sí mismos. Entonces es perfectamente legítimo. Esto no se resuelve con la ciencia. Me llaman la atención por sus anillos, me gustaría hacer algún comentario de ellos. Sí, cómo no. Este es una calavera. Esta calavera significa que todas las personas son iguales. Cuando ves la calavera no sabes si es mujer, hombre, transexual, bisexual, homosexual, multisexual o no sexual. No sabes si es negro, blanco, indígena del sur de los Estados Unidos o del sur de América, no sabes si es africano o si es de las islas del sur. Y es una forma de recordar que todos somos iguales y al final todos moriremos. Y este es Cthulhu, el dios que se inventó Lovecraft en el ciclo de Cthulhu y que me encanta porque no, soy fan de Lovecraft y me gustó mucho que hubiera un anillo con Cthulhu. Las ideologías están peleadas con la realidad. Creo que el trabajo manual va a desaparecer prácticamente. No, ahí hay trabajos manuales que no pueden desaparecer, afortunadamente. Señor Mauricio, ¿existen músicos buenos y malos? Y si es así, ¿cómo podemos diferenciarlos? Creo que ya lo comenté, pero lo voy a volver a decir. Hay buena técnica que podemos identificar. Un guitarrista que falla notas, o que no puede tocar a una determinada velocidad, o que mide mal sus tiempos, que no tiene un ritmo adecuado, es un mal músico. Si técnicamente domina su instrumento, si mide perfectamente sus tiempos, si puede seguir una partitura con absoluta precisión, es un buen músico, pero eso no quiere decir que sea un músico bueno, eso es subjetivo.
hay cuestiones técnicas que nos permiten decir que alguien es bueno o eficaz en el arte, sea en el violín, sea en la pintura, sea en la escultura, sea en la literatura. Alguien con mala ortografía, pues es un mal escritor. Pero eso no quiere decir que sea un escritor bueno, por no cometer faltas de ortografía, por tener una gramática correcta, por utilizar adecuadamente los modos verbales. Eso es absolutamente subjetivo y generalmente lo decide uno al enfrentarse al hecho artístico. William Lane Craig, no lo conozco. System of a Down, no me mate tampoco. Esta la voy a dejar para después, espérenme. Porque me dicen que si leí el libro Mala Farma de Ben Goldacre, Mulet lo reseñó en una ocasión y el propio autor vino a replicarla en su blog. Sí, leí Mala Farma, me parece un libro muy importante de Ben Goldacre. También me parece que Ben Goldacre es un pesado que se puso absolutamente intratable, irracional en ese diálogo que en el que yo fui testigo con Mulet, y francamente es deprimente que alguien se porte así, hombre. No hay por qué. Por cierto, no tienen que poner la URL de PayPal, solamente el correo electrónico. Es que no me acuerdo, creo que es RVD, pero @gmail.com, pero no me acuerdo. Fernando Fuentes Pinzón, no lo conozco. Conozco la obra de Marshall Salins. Dice, yo digo que gracias a la tecnología cada vez trabajamos menos, pero Salins muestra con datos que en las sociedades industriales trabajamos más horas que en las agrícolas y cazadoras recolectoras. A ver, hay una idea de que en el pasado se trabajaban solo 6 horas, pero luego dedicabas 3 horas a la iglesia, pero luego dedicabas 4 horas a limpiar la casa del jefe o del señor feudal, y luego le dedicabas tantos días al año a su servicio. Y entonces esas cuentas no salen muy bien. Lo que podemos comparar es el inicio de la revolución industrial con sus 6 días de 12 horas y la actualidad con sus 5 días de 8 horas, pero sobre todo con lo mucho que obtenemos en las horas que no estamos trabajando y que se dedican al ocio. El ocio es un invento reciente, el ocio es un invento que surge después de la revolución industrial, cuando se empieza a meter en orden la revolución industrial y se empieza a acabar con la explotación brutal que implicó en un principio, ¿no? Entonces, lo de las horas está a discusión. Creo que dicen, es que un campesino medieval trabajaba 6 horas al día, 6 días a la semana. Pero vamos, yo he conocido campesinos mexicanos que trabajaban 6 horas en el campo y hacían 3 horas de viaje en burro para llegar a su parcela. Entonces, trabaja 6 horas, sí, y se traslada 6. ¿Cuánto le queda para estar bien? 12 horas, pero no tiene luz eléctrica. Entonces, de esas 12 horas le quedan 2 horas de luz y luego a vivir con la fogata. Medirlo solamente en horas es muy difícil. Yo lo que sí he comparado es, claramente, la sociedad de los inicios de la revolución industrial con la actual, y yo creo que vamos, y además la tendencia es a trabajar cada vez menos. Así que el hecho de que se haya trabajado menos antes tampoco me dice demasiado. José M. me pregunta qué piensa acerca de los comités de ética en la investigación científica. Me parece que son fundamentales, son los que han cambiado muchas cosas que antes se hacían. Hoy se me enojaba alguien porque en la expedición de la vacuna se usó a huérfanos, pero era lo normal, era lo que se hacía, y además a esos huérfanos se les cuidó mucho. Jenner probó la vacuna de la viruela, le pidió prestado su hijo a su jardinero. Se han hecho cosas, yo he contado en muchas ocasiones en mis artículos y en los vídeos de cosas que sabemos, algunas de las barbaridades que se hicieron con la investigación cuando no había comités de ética. Parece muy importante que haya comités de ética que valoren las distintas metodologías para que sean lo más éticas posibles. ¿Qué le parece que haya tantos filósofos que formen parte de ellos? No lo entiendo. ¿Qué saben los filósofos de eso? No, es que la ética es asunto de estudio de la filosofía. Bueno, sí, pero ¿cuándo ha resuelto la filosofía un asunto ético? Lo estudia, pero ha resuelto contundentemente un tema de carácter ético la filosofía. Jamás. Hay posiciones que dicen una cosa, hay posiciones que dicen otra, y como no hay un criterio de verdad, ambas son válidas. Entonces alguien dice que es bueno matar a los judíos, y había filósofos que defendían el holocausto
durante la Segunda Guerra Mundial, y otros dicen que no es moral. Y los filósofos se pelean en ello mientras las personas sufren. Lo que tú dices es malo que las personas sufran y me importa un pito lo que digan los filósofos, creo que es la forma más razonable. Me pregunta Rangel Hernández, ¿cuál es la razón para volver a subir vídeos de cosas que sabemos al canal Rey va Desnudo? ¿Para generar más vistas o para llamar la atención sobre ese canal? Las dos. Primero que nada, a ver, el canal Cosas que Sabemos existe para darle vida a los artículos que hago en el correo. Los artículos que hago en el correo viven el sábado en el suplemento de Territorios y luego desaparecen. Tengo 759, acabo de mandarle 759 allá. Y mueren. Entonces, una forma de darles vida, los he usado en radio también, ahora ya no estoy haciendo radio, pero los he metido allí porque, perdón, los he metido allí porque así tienen vida, porque son artículos que llevan mucha investigación y que llevan años de saber cosas y de haber averiguado cosas. Entonces, el canal existe para darle impulso o presencia a los artículos que hice para el correo. Pero el canal no ha tenido suerte, tiene 4,000 seguidores, tiene muchísima gente que dice, debería haber muchos más que lo sigan. Pues sí, debería, pero no los hay. Entonces se me ocurrió empezarlos a reestrenar primero para darles más, para que más gente los vea, y segundo, a ver si con ello podemos empujar el canal, porque los 59,000 personas que están siguiendo este canal, El Rey va Desnudo, no se han visto emocionadas por seguir a cosas que sabemos. Yo nunca pensé que fueran tan distintos sus intereses, pero al parecer así lo son. Cristian Reyes me había preguntado esto sobre las mujeres trans y me lo vuelve a preguntar aquí, entonces ahí está todo. ¿Es legítimo? Esta es una gran pregunta. ¿Qué tan legítimo es para un comerciante o prestador de servicios el negarse a vender o prestar servicios a clientes homosexuales apelando a su libertad religiosa? Si hubo un caso de un tipo que hacía pasteles, y no le quiso hacer un pastel de bodas a una pareja homosexual, la pareja homosexual lo llevó a juicio, y aquello fue un escándalo extraordinariamente grande, que tampoco se resolvía yéndose con otro pastelero a que te haga el pastel, porque hay una ofensa o una cuestión ahí seria. ¿Qué puede decirse con respecto a la discriminación hacia clientes heterosexuales? ¿Hoteles, tiendas y similares pudiesen hacer lo mismo parándose bajo este argumento? ¿Cuáles son los límites del ejercicio del comercio? Allí es donde entra el control del Estado sobre el mercado. Un mercado perfectamente libre puede decir, yo no sirvo a negros. Como los letreros que decían prohibida la entrada a negros, a perros y mexicanos. Había algún letrero en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos mexicanos fueron a trabajar para sustituir a los jóvenes estadounidenses que se habían ido de soldados en la Segunda Guerra Mundial. Fue el programa de los braceros. Entonces, tú puedes atender a quien te dé la gana o puedes negarte a atender a alguien. No exactamente. El reservarte el derecho de atender a alguien cuando pones un negocio abierto al público debe tener una buena razón que sea legalmente sostenible. Si no hay esa razón, tu obligación social es darle atención a todos por igual, porque si no empiezas a decir, yo no atiendo a mujeres, yo no atiendo a judíos, yo no atiendo a negros, yo no atiendo a italianos, yo no atiendo a homosexuales, yo no atiendo a transexuales, yo no atiendo a comunistas o yo no atiendo a derechistas, yo no atiendo a personas que apoyan a Trump y no les sirvo café porque trae un gorro de MAGA. No, la igualdad que necesita establecer una sociedad exige que no se pueda hacer eso ni con base en la libertad religiosa ni con base en ninguna otra cosa. Si haces una cosa abierta al público, quiere decir para todos. Y el reservarse el derecho de admisión, que se puede hacer en algunos lugares, tiene que estar bien fundamentado. Yo creo que esos son los límites. Un libertariano te dirá que no, que una persona tiene todo el derecho del mundo de no atender o no prestarle sus servicios comerciales a alguien simplemente por sus prejuicios. ¿Hay que tener miedo a la hegemonía china? Mucho. Ya lo decía yo, por muy terrible que haya sido la hegemonía estadounidense,
es la hegemonía estadounidense. Es decir, estamos en YouTube, YouTube nace en Estados Unidos, por Internet, que nace en Estados Unidos, con los ordenadores que nacen en Estados Unidos, no, los ordenadores nacen en Inglaterra, pero se desarrollan en Estados Unidos, o sea, los hace Turing, Turing ya hace los primeros ordenadores reales. Estamos hablando de rock, estamos hablando de blues, que es la presencia hegemónica de los Estados Unidos. Estoy tomando Coca-Cola, que durante mucho tiempo representó el modo de vida estadounidense. Estoy hablando de Cthulhu, de Howard Phillips Lovecraft, un escritor estadounidense que cambió la literatura de terror. Es decir, la presencia de Estados Unidos es agobiante en todo lo que hacemos. Es el imperio. Y tiene aspectos muy positivos. Repito lo que dijo Leonard Cohen: la cuna de lo mejor y de lo peor. No vamos a rechazar a algunas personas porque sean estadounidenses. Pienso en Lovecraft, o pienso en músicos, pienso en escritores, Norman Mailer, en Ernest Hemingway. Es que como es estadounidense no lo leo. No haríamos eso. Estados Unidos ha sido una fuerza de bien y de mal de una manera absolutamente debatible hoy en día, pero mucho mejor que otros imperios. No quiere decir que sea un buen imperio, no hay imperio bueno, pero si vas a tener un imperio, por lo menos que sabemos que al menos hasta ahora, ya cada vez menos con Trump, creían en la justicia y la democracia y las libertades individuales, la libre expresión, los derechos de las personas, etcétera. Cosas en las que no cree el gobierno chino, que no cree el Estado chino, y que si se volviera hegemónico nos tendríamos que aprender a callar muchísimo, porque además estarían viendo si pones mala cara cuando te ordena algo el Estado, que para eso hay reconocimiento facial. Así que yo tendría mucho miedo. Háblenos un poco sobre el aporte de Bill y Melinda Gates para que las vacunas sean más accesibles. Ponen dinero para que las vacunas sean más accesibles, ponen dinero para llevar vacunas a África. Todo el mundo sabe la clase de comerciante despreciable que era Bill Gates, en un caso parecido al de Soros. Sí, Bill Gates hizo cosas horribles. Cuando la guerra de los navegadores de Internet, a lo que la gente ya habrá olvidado, cuando salió un maravilloso navegador de Internet que era Netscape, Bill Gates y su empresa Microsoft actuaron de una manera absolutamente inética, despreciable, desagradable, para imponer el Internet Explorer, que nació siendo una basura de navegador y desapareció siendo una basura de navegador. Pero la guerra contra Netscape fue feroz y fue terrible. Sacaban sistemas operativos malos, pero malos como un dolor de muelas, y no había nada que hacer, porque si tenías una PC, todavía no había la opción de Linux. De hecho, una de las razones por las que Linux se impulsó fue precisamente por lo malo que eran algunos. Microsoft 1990, Windows 99 era para tirarla a la basura. Windows 95 más o menos funcionaba, en fin. Y peleamos con eso y lo vivíamos todos los días. Tenías un sistema operativo que se caía 5 o 6 veces al día, y aquel se reía y se estaba llenando los bolsillos de dinero. Odiábamos a Bill Gates con todo el alma y con buenas razones. Algo le pasó a Bill Gates, no sabemos qué fue, probablemente Melinda, algunos dicen que fue Melinda. El hecho es que se dio cuenta que el dinero que tenía, que ya era el hombre más rico del mundo, y no servía para nada. Y además lo odiaba media humanidad que usaba sus productos y los detestaba. Entonces empezó a utilizar su dinero para regalarlo para magníficas causas. Y descubrió que eso da una enorme alegría y una enorme satisfacción. Y empezó a comprometerse socialmente con su fortuna, con una parte pequeña, pero muy importante de su fortuna. Entonces, pues es lo que hace. Y es por lo que algunas personas consideran que debe ser malísimo, porque no conciben que haya una persona poderosa y rica que no sea malvada. Es una imagen que nos creamos, ¿no? Así como Pato o Tío Filippo, como le digan en su pueblo a Scrooge McDuck. El hombre rico y poderoso es malvado. Por lo menos eso pensamos cuando pertenecemos al populacho, cuando somos aldeanos como soy yo. El que es rico es malo, no es buena persona. ¿Qué es lo que hacen los ricos? Los ricos dicen, no, los pobres son malos, siempre están tratando de buscar el dinero, y no son ricos porque no trabajan, no les gusta trabajar, todos son vagos. Son estereotipos que nos creamos que de veras como humanidad deberíamos quitarnos. Hay gente muy buena que tiene mucho dinero y hay gente muy mala que no tiene un céntimo. Tenemos imágenes creadas en un pasado que ha cambiado.
Aunque eso no quiere decir que todos los ricos sean, ¡ay, qué lindas personas! No, no, hay gente que tiene las características de John Paul Getty o las características de los peores avaros, explotadores que desprecian a sus trabajadores, etcétera, etcétera, esto lo sabemos, pero no podemos generalizar. Aunque sea el 90%, hay un 10% que merece que no generalicemos. Entonces, en el caso de Bill Gates, yo detesté a Bill Gates, escribí contra Bill Gates, y ahora estoy jugando del lado de Bill Gates. Él ha cambiado y yo tengo que cambiar también. No puedo yo estar como algunas personas que me han dicho, pero ¿cómo hablas bien de Bill Gates? Si mira lo que nos hizo cuando Windows 95, 99, es que no me acuerdo cuál fue aquel que fue aterrador. Oye, pero es que estamos en 2020, no puedo yo vivir en el pasado. Es de gente menor. El futuro siempre será mucho más interesante que el pasado. ¿Cuál es tu opinión sobre la apropiación cultural? Uy, tienen media hora. Yo iba a hacerlo de hora y media, pero vamos a alargarlo un poco. La apropiación cultural, lo he dicho en el vídeo de tradiciones, lo he dicho en el vídeo de cultura, voy a decir todas las veces que sea necesario decirlo, es una estupidez que pretende que la cultura sea una serie de compartimientos estancos y no una experiencia humana compartida. La idea de que una sociedad haya sido oprimida por otra y que por tanto la sociedad opresora no tenga derecho, no la sociedad opresora, pero una persona que años después pertenece porque allí nació a la sociedad opresora no tiene derecho, a la sociedad que fue opresora, no tiene derecho a utilizar los productos culturales que generaron las personas que fueron oprimidas en aquel pasado lejano. ¿Tiene lógica? No. No tiene ninguna lógica. La cultura es una y la cultura siempre se mezcla. Yo tengo un ejemplo que es un clásico. Yo viví de la música y hice mucha música folclórica latinoamericana con un exotismo clase mediero que ahora hallo despreciable en mí mismo, pero lo hice. Cuando fueron llevados los negros a Perú, se les prohibió usar sus tambores. La cultura de la que provenían, que es del África Occidental, donde fueron esclavizados por otros africanos, los europeos no llegaban en comandos de 400 personas a cazar esclavos. Los barcos esclavistas llegaban, atracaban y compraban los esclavos que otros africanos habían detenido, habían apresado y habían esclavizado. Los llevaron a América, principalmente a Brasil, en gran medida a Estados Unidos, pero llegaron a Perú. Y en Perú a alguien se le ocurrió prohibirles los tambores porque tocaban mucho el tambor. ¿Qué sé yo? Les molestaba o no querían que mantuvieran su cultura. Las razones son insondables. Y entonces crearon un instrumento muy divertido que es una caja de madera. Una caja de madera. Pero el truco era que a una esquinita de la caja la desclavabas un poco. Entonces en vez de sonar pum, sonaba ch. Ya tenías dos sonidos. Pues si te sentabas de ladito, sonaba pum, pum, ch, pum, ch. Ya tenías tres sonidos. Y si hasta le abrías un agujero, sonaba pum. Entonces ya tenías cuatro sonidos. Tenías cuatro tambores en tu cajita. Y entonces empezaron a tocar pum, 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 ch, pum. Es el cajón peruano. El cajón peruano que hacen los negros para poder tener sus percusiones, para hacer su música, cuando están siendo esclavizados en Perú. De esto hablaba mucho, por cierto, don Nicomé de Santa Cruz, uno de los grandes folcloristas negros peruanos. Paco de Lucía creo que fue Paco de Lucía, alguien descubrió que eso iba bien con el flamenco. Y se lo trajo de Perú al sur de España. Y es el cajón flamenco. Y cuando les dices tú que es el cajón peruano, algunos intérpretes de flamenco te dicen, no, es el cajón flamenco. ¿Qué está diciendo, chaval? Estoy diciendo que es un cajón peruano que se trajo Paco de Lucía, que ahora se utiliza en el rock y que muchos percusionistas han descubierto que les resuelven muchos problemas. Entonces, por ejemplo, recuerdo el chico que toca con The Accidental, se empezó tocando el cajón, ahora ya usa batería, pero hacía todo con un cajón, porque luego podías darle con baquetas y con escobillas al cajón y sacarle una multitud de sonidos.
Hay otro grupo, a ver, espera. Ay, ¿cómo se llama? Porque además cambiaron, Upstate Rock Down, sí, que se quitaron el Rock Down y ahora son solo Upstate, que eran tres chicas que cantaban, que ahora son dos chicas que cantan, pero que el percusionista que tienen toca el cajón y es maravilloso. Y entonces está tocando el cajón peruano, que se encontraron en España porque se lo habían traído los flamencos del cajón peruano. Me vas a decir que Estados Unidos, un estadounidense normal, corriente, un chavalín que aprende a tocar la percusión, no tiene derecho a tocar el cajón peruano porque la cultura a la que él pertenece en el pasado esclavizó a los negros también en Perú. ¿Qué puta lógica tiene eso? El banjo es un instrumento del folclore irlandés. El buzuki es un instrumento del folclore celta. Yo la primera vez que empecé a venir a Europa y veía yo en grupos celtas, en grupos asturianos, un buzuki, esto es griego. No, es de aquí. No es de aquí. Todo es de aquí. Les vamos a quitar a los negros la guitarra, porque la guitarra era española. La cultura no funciona así. Es como las razas, no hay razas puras. No hay culturas puras, las culturas siempre se enciman unas sobre otras, las culturas se acostaron unas con otras y alguien vio un instrumento en algún lado y se lo trajo a su pueblo y lo cambió, hizo algo nuevo al respecto. La cultura es precisamente por eso un ente vivo, porque no tiene fronteras. Y de pronto me llegan los cosmogoks, me dicen, no, tú solo puedes cantar las canciones de tu tierra, de tu cultura, de tu sociedad. Oye, no, mi cultura es la cultura humana. No, eso no se vale. ¿Dónde naciste? Yo nací en México. Ahí está, pues eres mexicano, solo puedes cantar rancheras. Oye, no, pues que mira, tengo raíces españolas. Bueno, puedes cantar cosas de España. ¿De qué parte de España? Asturias. Entonces nada de cantar cosas de Andalucía. Cuidado, puedes cantar canciones asturianas. Son muy lindas. Me encanta la gaita asturiana, pero ¿quién eres tú, chaval, para decirme eso? Para decirme que no es mía la música de los negros del delta del Mississippi llevada a Chicago por Muddy Waters y otros que se fueron a trabajar de la plantación a las fábricas. ¿Quién eres tú para decirme que no es mía la música del coto japonés, o la música de los octavistas rusos, o la música de Tchaikovsky, o la música de Bach? ¿Quién eres tú para decirme que Van Gogh no tiene que ver con mi experiencia humana cuando veo a sus comedores de patatas? Es una estupidez tan grande, probablemente de las más grandes del posmodernismo, del posmodernismo, de la teoría crítica, la idea de que la cultura se da en compartimientos estáticos. La mejor, si hoy quieren verdaderamente sentirse emocionados, busquen novena de Beethoven, Ninth en inglés, que está en inglés, aquí en YouTube, y pónganle un 10.000 después. Es una interpretación de la novena de Beethoven con un coro de 10.000 japoneses, con una orquesta japonesa y un director japonés espectacular. 10.000 personas cantando la coral de la novela de Beethoven, el poema de Schiller musicalizado por Beethoven. Además que el cuarteto es brutal, el bajo es genial, el bajo es maravilloso, el cuarteto que lleva las voces en la novena. Vayan ustedes y díganme a mí que los japoneses no tienen derecho a hacer esa maravilla y me van a oír decir groserías como pocas veces. Claro que tienen derecho. Como Wynton Marsalis, el gran trompetista negro que me ha enseñado tanto de blues, tiene derecho a tocar abajo como lo toca, y vaya, si es de los mejores intérpretes de trompeta de Bach. Como dije, tenían tiempo porque el tema de la apropiación cultural me parece tan tremendamente estúpido. William Lane Craig, que no lo conozco, decía yo, System of a Down, tampoco, sí y no, pero tampoco me gusta. Sacarse una titulación de dónde saco la energía, no sé cómo hace la gente que llega de trabajar y pues, no lo sé realmente. Uno tiene que encontrar su camino y no puede pedir que otros se lo busquen. Esto de que te den consejos, siempre te gusta el consejo que ya te habías tú dicho a ti mismo y que te gustaba mucho. Pero es como los filósofos, te gustan los filósofos que piensan igual que tú, no es que descubras cosas demasiado nuevas. ¿Qué crece más rápido en el mundo? ¿El ateísmo, la creencia en dioses y religiones? Parece que el ateísmo, pero no tanto. ¿Qué opino sobre la exploración espacial? Que es fundamental. Yo creo, Tsiolkovsky, el pionero ruso de la exploración espacial, dijo en alguna ocasión que la Tierra era la cuna del hombre, pero nadie podía vivir en la cuna para siempre.
Es muy difícil la exploración espacial, evidentemente, porque lo que descubrimos después de escribir mucha ciencia ficción maravillosa sobre la colonización espacial, la colonización de otros planetas, es que estamos demasiado lejos, que las distancias en el universo. Piensen que cuando se escribió gran parte de la ciencia ficción que hoy nos emociona, no se conocía el tamaño del universo, se creía que el universo era la Vía Láctea. Es Hubble, a que le pusieron el nombre del telescopio, Edwin Hubble, es el que descubre un día, en los años 30, informa ante una sociedad astronómica de Estados Unidos que la nebulosa de Andrómeda era otra galaxia y que allá afuera había otro montón de galaxias y que el universo era muchísimo más grande. Hay un libro que incluso sobre ese día que se llama El día que descubrimos el universo. Si no teníamos idea de lo enormemente grande que es esta cosa en la que estamos metidos, siendo irrelevantes entusiastas. Y entonces hay desafíos aterradores para la exploración espacial, pero tenemos que hacerla. Es algo que simplemente no está en discusión. Es como, ¿qué opinas de la música? Pues que hay que hacerla. ¿Qué opinas de la astronomía? Hay que hacerla. ¿Qué opinas de la geología? Pues tienes que hacerla. Estás de pie sobre un planeta, miras a ver qué son las piedritas que lo componen. Es necesario. Es lo que nos hace humanos. Es parte de lo que nos hace humanos. Entonces, no lo creo. No creo que haya ningún argumento razonable en contra de la exploración espacial. Los poderosos no han tenido ocio desde hace milenios. Los poderosos eran los únicos que tenían ocio, pero el precio del ocio también era hacer guerreros y una serie de cosas. Pero no, el ocio, cuando dije que el ocio se inventó después de la revolución industrial, me refiero al ocio para la clase media. Yo hablo desde, como aldeano, yo hablo desde mi punto de vista, que es el punto de vista del hijo de un agente de viajes, de un agente de ventas de viajes, y una dependienta de tienda, que son mis padres, y nieto de un aldeano asturiano, pastor de cabras, que su familia le dijo que se fuera a México porque en Asturias no había para comer. Y por la tierra era para el mayor de la familia y los menores tenían que ir a América porque aquí no, la tierra no daba para comer. Entonces hablo como el aldeano que soy, el orgulloso descendiente de mi abuelo, el pastor de cabras. Y el ocio para nosotros se descubrió muy tarde, había muy poco ocio, muy poco entretenimiento. La música se oía poco. Mi argumento siempre ha sido el de la música. Para oír música, o tenías un tío que cantaba y se sabía muy pocas canciones y tocaba algún instrumento, o esperabas a que hubiera fiesta, ¿no? Los domingos podías oír música. Si vivías en un sitio medianamente grande, pues bueno, que sea en la iglesia. Ya si vivías en un sitio grande donde el Kapellmeister era bajo, pues bueno, lo que escuchabas era música primera. Pues no escuchabas música como algo normal, era un acontecimiento. En un pueblo muy alejado, la música se oía en las ferias cuando venían los ministriles y los bufones y los viajeros, los grupos de teatro, los cómicos de la legua, y entonces oías algo de música, pero no era una parte de tu vida como lo es hoy, que te levantas y puedes enchufar la música, y vas en el autobús y vas con la música, y vas en todos lados y puedes estar escuchando y disfrutando el enorme placer que te provoca el oír ruidos bonitos. Eso no, ese tipo de ocio, ese tipo de acceso al cine, a la televisión, a los conciertos, a los museos, etcétera, no lo tenía el aldeano medio ancestro nuestro hasta poco después, hasta cuando se empezó a poner riendas a la revolución industrial. ¿Qué piensas acerca de que existen tantas teorías de conspiración acerca del COVID? ¿Es un fracaso de la ciencia cada vez que se imponen más estas teorías? No, es un fracaso de la educación. Es un fracaso de la educación porque y en estas épocas nos ha preparado menos para la frustración. La gente no está dispuesta a ser frustrada. Les dijimos que miraran a la ciencia, que la ciencia es la que nos iba a sacar de este lío. Lo dijimos en marzo, febrero, marzo. El 18 de marzo nos encerraron aquí, nos confinaron aquí en Asturias. Y les dijimos eso y se los seguimos diciendo, pero de alguna forma sacaron la idea de que esto iba a pasar en 3 semanas, que la ciencia iba a resolver esto en 2 patadas, y que la ciencia ya lo sabía todo. Entonces vienen las discusiones, bueno, ¿por qué antes decían que las mascarillas no y las mascarillas sí? Bueno, porque no teníamos suficientes datos, pensábamos que era necesario que las mascarillas tuvieran una trama tal que atrapara el virus, y el virus es muy pequeñito, entonces las mascarillas tenían que ser mascarillas
de una calidad determinada para atrapar el virus. Ahora sabemos que no es necesario atrapar el virus, con que evites las gotitas y el aire. Y entonces ahora pues, con una mascarilla que si tienes una vela y le soplas no la apagas, pues estás protegiendo mucho a la gente de contagiarlas tú. Las mascarillas son para proteger a los otros, no son para proteger a los ciudadanos, son responsabilidad social. Entonces esos cambios para mucha gente y para muchos desgraciados que se aprovechan de ello, para mucha gente fue, ¿cómo? Pero entonces, ¿por qué no nos dijeron una cosa y no nos dijeron otra? Bueno, porque con los datos que teníamos pensábamos eso, pero con más datos pensábamos distinto. La ciencia no es de fiar. La ciencia sí es de fiar, pero es más de fiar cuando más datos tiene. Hemos sabido de este virus más de lo que... Hemos aprendido de este virus lo que no se ha aprendido en tan poco tiempo de ningún ser vivo en la historia de la humanidad. Hemos hecho más estudios de este virus de los que han hecho a muchos virus que ya tenemos entre nosotros. Y la velocidad a la que se está desarrollando la vacuna es absolutamente vertiginosa. Pero la gente no estaba informada de cómo funcionaba la ciencia y esperaba magia. Cuando no tuvo magia y tenía miedo, vinieron los que ofrecían magia y ellos le han sonado mucho más convincentes, porque además nosotros no sabemos vendernos como venden aquellos. Te van a matar, entonces nosotros te vamos a salvar, porque todos ellos están en contra de ti. Y esta invocación de lo absolutamente emocional, pues, no la hemos descubierto los divulgadores, o no sé qué ha pasado, o son dos categorías de comunicación distintas, pero entonces resultan mucho más atractivos los que venden las conspiraciones, pero en cuanto la vacuna esté, se acabará eso que yo espero. Creo que el doctor He Jiankui se ha redimido en el futuro, el que modificó genéticamente a las gemelas. No, parece que cometió una atrocidad bastante grande que están sufriendo las gemelas. Dudo que sea redimido del todo. ¿Cómo explicarle a alguien con ningún conocimiento científico la importancia de la exploración espacial? Muy fácil. Esa la tengo yo. Le das su teléfono y le dices que llame a alguien. Luego le explicas que sin el satélite por el que fue la señal y bajó, no podría hablar con nadie. Y que todo está microminiaturizado y no necesita un teléfono de este tamaño, 5 kilos de peso con una batería que carga a la espalda, porque se microminiaturizó gracias a la exploración espacial. Que Internet se desarrolló gracias a la exploración espacial y por eso puede ver porno en su teléfono. Por eso las pantallas tan grandes. Las pantallas iban haciendo pequeñitas hasta que descubrimos que necesitábamos imágenes más grandes. Explícale que todo lo que hay aquí y toda su comunicación con toda la gente a la que quiere o a la que detesta, y todo el material, y todo lo que hace con su teléfono sería imposible sin la exploración espacial. Sí, es sencillo. Y eso sin contar si lleva un marcapasos, que también es imposible sin exploración espacial. ¿Existe la hipersexualización de los niños? ¿Es un tema de sociedad? ¿Es un invento de ciertos grupos? No sé, a ver. Hay gente que se horroriza cada vez que a un niño parece que tiene algún rasgo, se le atribuye algún rasgo sexual y entonces el otro que lo que tiene es un problema dentro de la cabeza reacciona como si aquello fuera un escándalo. El problema lo tiene en la cabeza. Pero sí hay, por favor, ve los concursos de belleza en Estados Unidos de niñas, donde las niñas se les disfraza de adultas y se les hace asumir poses y actitudes sexuales o sensuales que no corresponden a los 6, 7, 8, 9 años que tienen las niñas. Sí, hombre, claro que sí lo hay. No lo hay a los extremos a los que los manejan los nuevos moralinos, los pacatos, tratan de controlarlo todo, pero sí lo hay y no se puede negar. Y la sexualización de los niños es grave porque le robas a los niños su infancia. Deja que los niños sean niños, que ya tendrán sexualidad cuando tengan sexualidad a su propio ritmo, pero imponerles tanto en lo sexual como en otras cosas, pero lo sexual es muy notorio, imponerles una serie de actitudes que no corresponden a la realidad interna que están viviendo, es una salvajada. Y claro que sí existe. ¿Conoce la situación de Colombia? No, me han estado hablando mucho de Colombia y tengo que analizarla, pero he estado fuera de combate por razones de trabajo, por razones de inicio de clases, por muchas cosas. Cuando un trabajador se esfuerza más, generalmente la gente que está a cargo se aprovechan de él. Algunas veces sí, algunas veces no. Depende en qué empresa hayas caído. No hay generalización posible allí. Creo que ya sé quién eres y hay muchas de tus preguntas que no voy a poderte responder.
Los vídeos de cosas que sabemos en Facebook, no sé si Facebook aguanta ya vídeos de 7 minutos, pero... Y luego cómo monetizar un poquito, aunque sea eso, no sé. ¿Qué opino de los proyectos de software libre? Siempre han funcionado, hay grandes cosas que se han logrado con software libre. Yo para el audio uso Audacity, que es un software libre. Si tengo algún día la máquina para hacerlo, usaré OBS. También el software libre me parecen excelentes proyectos, pero que tienen sus limitaciones. Hay ciertas cosas que no se pueden hacer con software libre. Opinión de Steve Jobs. Steve Jobs sí era un visionario, fíjate, era un mal ingeniero, pero un buen visionario. Imaginaba cosas que otros podían hacer realidad. Ponía exigencias a sus diseñadores e ingenieros que estaban al límite de lo que se podía hacer y eran interesantes y atractivas para la gente. Ciertamente tenía una visión comercial extraordinaria. Una pena que fuera un hombre tan metido en sus creencias irracionales fuera cuando salía del terreno de la informática, que se haya dejado matar por sus creencias irracionales. Siempre me ha parecido de lo más triste del mundo y alguna vez tengo una entrada en el blog sobre Steve Jobs precisamente, quién fue culpable. Windows Millennium 99, sí, eso era el mal. William Faulkner, Barnes Hemingway toda la vida, Hemingway, por Dios, por quien dobla la campana, no las campanas, en inglés es singular, es una maravilla. Necesitamos gente como usted en Argentina, no sé si conoce a la doctora Chinda Brandolino, sí, me han hablado muchísimo de ella. Hay gente como yo en Argentina, pero búsquenlos. Hay compañeros argentinos que hacen divulgación y defensa de la... a ver, estoy pensando en Alejandro Borgo, por ejemplo, no sé, pero los hay, ¿no? Búsquenlos. Sí me dice Mati Matarredonda, gracias, que sí fue Paco de Lucía el que se llevó el cajón peruano. Pero sí es el cajón peruano, y es el cajón flamenco, y es el cajón del rock. Sí, hombre. Departamento de auditoría que pongan multas y hasta cárcel a los charlatanes. No, Arturo, lo que hace falta es que se cumplan las leyes. Y que haya leyes que impidan que la mentira sea recompensada y no sea castigada cuando causa daños a otras personas. Eso, por algún miedo, nuestros políticos no han querido hacerlo. Pero hay leyes que bastarían, simplemente las leyes de publicidad engañosa, para encerrar y multar a todos estos hasta dejarlos sin un sentido. De Pamies para abajo. ¿Ha leído los cantos de Hiperión? No me acuerdo. Leí millones de cosas. ¿Qué opina de Héroes del Silencio y Caifanes? Héroes del Silencio no soporto a Bunbury, lo siento. Él cree que es la reencarnación de Jim Morrison. Le tengo una mala noticia. No lo eres. Ni cantas igual, ni compones igual, ni nada por el estilo. No lo aguanto. Caifanes me gustó en su momento. Me gustaba más como las insólitas imágenes de Aurora. Caifanes se convirtió en una mala copia de sí mismo continuamente. Después de hacer su primer disco, empezaron a repetirse. Después de La Negra Tomasa, aquello ya no tenía ningún sentido, ¿no? Primer disco me parece uno de los discos más fabulosos del rock en español, con las malas letras que tiene, pero y con la voz de Saúl, que sí era privilegiada, que también sé que la destrozó. Pero, ¿qué opino? Un documental de Netflix, no veo Netflix, veo YouTube. ¿Qué opinas de la divulgación del robot de Platón? No lo conozco. Sé de ciencia, conozco un poco. Datum Blog, no, y Quantum Fracture es Crespo. ¿No te gustaría colaborar con ellos? Sí, claro, yo colaboro con quien me invite. ¿Qué piensas de la piratería de tus libros? No me hace gracia. Si ganamos una puta miseria por nuestros libros y encima te piratean. Uy, has logrado quitarme 20 céntimos. Pues gracias, ojalá y se te atragante. Las leyes protegen el patrimonio histórico y artístico. Se plantea en México la protección de los derechos de autor de los pueblos indígenas. Vamos a acabar a las 10, yo ya no doy más. De los pueblos originarios por sus creaciones tradicionales. No, las creaciones no son colectivas. Tú no puedes apropiarte de la creación histórica de muchas personas que tomó inspiración de muchos lugares para luego apropiarte de ello e impedir que otras personas lo usen. No, así no funciona. Los derechos de autor que yo tengo con mis libros, por ejemplo, con mis cuentos, con mis canciones, etcétera, tienen caducidad. Si los derechos de autor sirven y como las patentes, sirven para estimular la creación y la innovación, dándole la exclusividad de la explotación al autor durante un tiempo determinado, después del cual pasan a ser del dominio público. Si tú quieres hacer los diseños
zapotecas de hace 300 años tengan derechos de autor, estás violentando todas las leyes de derechos de autor que nos protegen hoy y negando el dominio público. Y todas las cosas que pasan en determinado tiempo son del dominio público porque son propiedad de todos, no de unos pocos. Un comité regulador sobre las pseudociencias no hace falta, hace falta simple y sencillamente ajustarse a las leyes, y si la homeopatía anuncia algo y no lo puede cumplir, leyes ¿cómo se llama?, de publicidad engañosa y mala praxis médica y a la cárcel. Con la COVID, que nada más que raro verla por aquí. ¿Cómo ha sido tu vida académica? Con esto creo que vamos a terminar. A ver, mi vida académica hice la primaria en un colegio estadounidense, de estilo estadounidense, y la secundaria, donde mi rebeldía llevó a que me negaran la inscripción para el bachillerato. Luego hice el bachillerato en una escuela fundada por refugiados españoles de la República, que me ayudaron muchísimo a enseñarme a pensar y a preguntar sin pegarme por preguntar, sin reñirme por preguntar, sino que la primera vez un profesor, creo que fue Silvestre Cárdenas, profesor de matemáticas mío, que le hice una pregunta de las mías, y me dijo, qué pregunta tan interesante. Le dije, yo pensé que me ibas a echar del salón, me ibas a echar de clase. No, es interesante la pregunta, déjame ver. Y así me enseñaron muchísimo. Luego estudié un año de antropología, muy mal. 2 años de psicología, mucho peor. Luego me dediqué a la música, a la literatura y al periodismo y ya. ¿Qué drogas valen la pena? Ninguna. Las drogas no valen la pena. Tienes un solo cerebro, no juegues cómicamente con él, que luego no sale bien las cosas. Facebook ya acepta 240 minutos, interesante. El oro y la plata, no sé, hay cosas que no sé y mejor. Lo que voy a hacer es esto. Rosana Kramer, sí, Rosana Kramer es argentina, claro, feminismo científico, yo la sigo. Si queda algo más, ya lo voy a... ¿De dónde saco lo de Bumburi? El odio a que lo comparen con Morrison. Por algo será que no se vista igual, que no se peine igual y que no tenga las mismas actitudes en el escenario, cacho payaso. Ay, no me comparen con él, pues sí eres fotocopia, criatura. No, hombre, por favor. Mi relato favorito de Lovecraft, probablemente La sombra sobre el espacio. Probablemente. Bueno, todo lo demás, incluida la biotecnología del CONACYT, lo vamos a dejar allí, pues son las 9:58, empezamos a las 8. No me he tomado ni la mitad de mi Coca-Cola. Qué horror. Así que, muchas gracias por estar. No sé cuántos están, porque he estado viendo el chat en el programa y no en YouTube, porque si lo veo en YouTube me hago más lío. 131 viendo, y es maravilloso. No lo puedo creer, de veras, me alucina que digan eso. Voy a hablar mucho la próxima vez sobre la desaparición del Departamento de Biotecnología de la CONACYT, porque es una verdadera tragedia. Es una tragedia enorme, parte de la destrucción de la ciencia en México que ha emprendido el gobierno de López Obrador y principalmente Elena Álvarez Bulla. Les juro que hicimos todo lo posible por impedir que Álvarez Bulla fuera directora del CONACYT. Sin embargo, mis propios amigos, que decían que eran de izquierda, nos impidieron acceder a López Obrador con una petición muy bien fundamentada para impedir eso. Les agradezco muchísimo que me acompañen. No pude poner los overlays que había yo creado porque me pongo a hablar y se me va todo lo demás. Que se me olvidara lo de PayPal. El correo de PayPal es maravilloso. De por sí me pasan, gano una miseria con esto y me las organizo para no ganar ni eso. Muchas gracias por estar conmigo. Muchas gracias. Vamos a tratar de hacer otro streaming en un mes o 3 semanas o 2 semanas o cuando ustedes digan. Mientras haya gente, saben que tengo rollo para un buen rato, así que por ese lado no hay más que decir. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a dar por terminado este bonito streaming. Hasta la próxima.